Suscríbete a La Panterita. Viví en equilibrio. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Punto Pharma reafirma su compromiso a favor de las mujeres que sufren violencia y te recuerda, no estás sola. Si sos víctima de violencia o conoces a alguien que está pasando por ella, llama al 137 para recibir contención o acudí a tu Punto Pharma más cercano mencionando la clave tapabocas 37. Si reconoces algunas de las señales, le podés ganar a la violencia. Es un mensaje de Punto Pharma y el Ministerio de la Mujer. Un día cualquiera en Paraguay, calor de 45 grados, la hora no pasa luego. Mare a jefe, y sed ni te cuento. Y hablando de jefe, en tu laburo te piden que el trabajo de toda la semana sea para mañana. Tranqui, pasa por Estaciones Amigo y tomate un respiro. En nuestras tiendas vas a encontrar todo para aplacar ese variedad, desde combos a solo 10.000 guaraníes hasta una gran variedad de bebidas, snack, cafetería y minutas. Todo en un ambiente climatizado preparado para recibirte de la mejor manera. Encontranos en kilómetro 6, Avenida Acceso Sur, casi Miguel Ángel Rodríguez, zona Parisa. Ñemby, Avenida Acceso Sur, casi 29 de septiembre. Y San Lorenzo, Avenida Manuel Ortiz Herrero, casi Concordia, zona Villa Industrial. Abrimos las 24 horas todos los días. En estaciones de servicio Petrobras Amigo, recargamos tu sonrisa siempre. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si el Wi-Fi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Shorty Beef. Carne 100% chaqueña. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Supé Quitadol. Universidad Americana. Made in Americana. Petrobras Amigo. Recargamos tu sonrisa siempre. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Germán Cafa? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. Carlos Alberto Quise. Muy buenos días para todos. ¿Cómo te va, Francisco López? Buen día, Arturo. Saludos para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. ¿Vos crees que van a meter a esa gente? Ameliano ante Olimpia. Y 30.000 personas por lo menos. ¿Vos sos economista? Yo calculo 1.000. Obviamente después puede conspirar el clima, puede un montón de factores, pero en normalidad creo que 30.000 personas por lo menos. Yo creo que el horario no da para... 1.400 millones de guaraníes sería más Olimpia o menos. en Copa de Arturo. Con ese monto. ¿Eh? Olimpia en Copa es. Y, para ese horario también. Sí. Está acostumbrado a ver ese partido de Copa a esa hora. Pero 21 a 30 es el jueves que viene. Pero es principio de mes, hay un poquito de plata, el hincha reserva. No, el hincha va, el partido de Olimpia va. Y más de Copa. Es Copa, sí. De Copa. No, yo no dije que no vaya. Yo coincido con 25.000, 30.000. Yo coincido con Víctor. Yo creo que va a haber 30.000 personas. Yo no me parece raro. Tus electrodomésticos deben ser Yan la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Ayer quedé con el concurso que hiciste de los aplazados y no aplazados. Entonces miré la liga más importante. Atiendan este dato. Sí, cómo no. Liga Premier. Al comenzar, científicamente, lo que llevan la estadística, a Liverpool le daban la posibilidad de ser primero solo el 3%. Y hoy le dan el 37% de ser primero. En aquella vez cuando dieron el 3% lo ubicaban tercero. Al que le ponían de candidato uno era el City, el 90%. Hoy, y terminaba primero, estamos hablando de agosto. Hoy, a 26 partidos jugados con 12 que quedan, le dan el 51% y justifican la venta de Gundogan y la lesión de De Bruyne, del por qué no es o no despegó el City. Está la explicación. Y hoy sigue siendo el candidato uno.
Y el otro es Arsenal, que tenía el 4% en agosto pasado y hoy tiene el 11%. Según esta encuesta, primero City, segundo Liverpool y tercero Arsenal, a 12 fechas de la culminación. Datos estadísticos. Y el primero hoy es Liverpool. Liverpool City, tiene un punto Arsenal. de ventaja sobre el City y sobre... Estamos hablando del fútbol mejor cotizado en el mundo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. A estas horas los medios colombianos confirman que tiene nuevo técnico Atlético Nacional, pero va a llegar recién el viernes o sábado. Pablo Repeto. Pablo Repeto, un conocido nuestro. El que dirigió Olimpia. Sí. Ayer dijo. Gustavito digo yo. Gustavito dijo. Pablo Repeto. Repeto dijo. Confirmado. ¿Qué año estuvo el Repeto? Repeto estuvo en el 2017. ¡Ayer! 17. Y hablamos mucho con él nosotros, ¿verdad? Llegamos a hablar mucho con él. Estuvo en Liga de Quito mucho Muy tiempo. abierto. era. Él había sido el técnico de Muy- aquel Independiente del Valle que llegó a la final y ahí salta a la fama y Olimpia lo trae al año siguiente. No le fue muy bien No que le fue digamos bien. en Olimpia. Ah, ya Tampoco le comenzó. esperaba mucho. No, es que Todo, no- vos hablas con él No le fue y bien, no sé, Arturo. le van a traer, hizo se- 2 goles, tranquilo. Nada. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegir la conexión total al 0971-100-0000. Personal Flow. No Recuerdo creo que se tenerle lo como trajo- que estén en una mesa y él sea el dirigente y señor, le traigo respeto, y él está en la mesa. Le trajo a Ascona. Claro, No, él le fue trajo a titular. Speedy González. Ah, no, claro, Y que pero- le fue Él fue el que lo trajo a Cora. muy mal. Cuando sos Espera. ¿Por qué miras así, Arturo? Porque La verdad no la dedicatoria del trajo A le fue mal. ¿Cuántos técnicos recomiendan y las cosas no salen? Porque vos creés que va a salir. Sí. No es por, vos no le juzguen a por que les trae. Lo único que se recuerda que le trajo a este No le conviene. atacante y después No. No le conviene a los empresarios que los 5 que vengan anden bien. no. Porque pero si los 5 que ellos venden andan bien, no tiene cómo o qué van a vender el año siguiente. ocurre que hay un ranking de representantes y hay un grupo de paraguayos que está 10º en el mundo, considerado en el mundo. Así como hay ranking de grupo empresarial. Grupo empresarial de jugadores y resultados. Y es de una fusión paraguaya de empresarios. Y creo que está 8º o 10º. Muy bien ubicado en el ranking. Porque vos podés abrir el mercado acá, y no fallar. Puede fallar como dice Carlos, pero no sé si los 5 van a andar. Pero lo que dice Francisco López es que le trajo ese No, jugador. yo lo recuerdo porque vino como su recomendado y vino como ¿Y qué? una Estuvo figura. solamente 2 meses al frente de Olimpia y lo que era- sacaron después de eliminarse ante Botafogo, fase previa de Pero eso en Libertadores. Olimpia es raro, no es raro. Enero, febrero. Solamente 2 meses duró. Tu club en el es peor. Sí. Bueno, así hemos toda la mañana. Cuando sos cliente de Bueno tenés todo lo mejor del Banco Digital las 24 horas, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta de los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. ¿Estamos hablando? De las contrataciones, y para redondear nomás, lo que pasa es que cuando viene un entrenador y trae, ese jugador le rindió a él, solo que trae por recomendación de los de acá qué es lo que necesita el equipo, y después cuando viene y encuentra que el equipo para que le funcione como él quiere, tal vez no sea ese el jugador ideal, porque eso es lo que pasa, casi siempre en posición. Él trajo a González, me dijiste vos. Sí. Les pidió González. Que era rapidito, ¿no? Sí. Sí, mal no Bueno, recuerdo. Y Olimpia no necesita un rapidito porque generalmente no tiene mucho espacio. Son jugadores que son más de alternativa que para jugar de titular. Aparte él venía de Centroamérica. Les pidió González. Había Sí. jugado en Honduras. Sí, pero le habrá dirigido Y él. de fútbol sí, por No, ahí no, más él le para, dirigió, para, él le para, dirigió. para Por permitir eso, ese tipo y a de... él le de rindió baile. en el estilo que jugaba, y Olimpia y Cerro juegan distinto. ¿Quién le recomendó a Edu? Gracias por la respuesta. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Entendió? Sí. Gracias. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de El tradición. problema es libertad ahora. 2 meses. Le agradezco al arquitecto de la Goto que perdió la paciencia conmigo anoche. ¿Quién es? ¿Sabe lo que me puso? Le agradezco al arquitecto. Eran las... ¿Está escuchando, arquitecto o no? Yo le conozco ya todo el arquitecto. ¿Eh? Yo le conozco ya todo el Es arquitecto. uno de los arquitectos, Angelito. Y sí, por eso te digo. Entendí. Y yo me quité. Y yo te dije. Y sí, por eso te digo. Le pregunté
al arquitecto Dragoto a las 19:13, porque había que actualizar lo que nos dijo Ditore, que nos dijo el presidente de Libertad, está siendo intervenido. Entonces, esta es la lesión. Ah, ok. Muy bien. Y ahí él consultó y le enviaron a él, y perdón arquitecto que lo haga, yo no hay mala voluntad de mi parte, es decir, mala predisposición, buena predisposición ni mala intención de mi parte. 2 meses probablemente fuera. Entonces, ocurrió eso. Muy bien. Y después termina con: por nada Arturo, y a descansar. Buenas noches. Me dice a mí a descansar. A la puta. Era las 19:28. Yo le iba a poner: tengo bloque en Telefuturo, la vida continúa para mí, y él me corta abruptamente, el arquitecto de la un deseo que descanse. Y dice: no, pero lectura comprensiva, por nada y a descansar. Buenas noches, Arturo. Arquitecto de Dragoto. Pero un buen deseo. Y yo no estaba entendiendo su mensaje. Como diciendo, hasta aquí llegamos. Buenas noches. Ya nos sigue rompiendo la bola. Este verano el calor no es lo único que sube, también los descuentos del Summer Sale de Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, entérate más, @LuomoPY. Dice así: gracias arquitecto, le digo yo a él, es uno de los arquitectos que tengo. Y él responde, el arquitecto Dragoto, a las 19:28. Por nada y a descansar. Para un buen entendedor, pocas palabras. Buenas noches, Arturo, ¿sí entendí? Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad de Y nos acordamos con Ega Cantero anoche antes del bloque de Telefuturo, cuando se lastima por una piedra arrojada de Fosen Sporting Independiente, que gana Independiente 4-2 en el 2010. 10. La Sudamericana que ganó Independiente. Sí, Figueredo alrededor. Y sigue el partido. El golpe que recibe la piedra paraliza 20 minutos el partido y continúa después. No es como a vos que te tiraron un limón. ¿Qué es lo que me mira? Disculpame, nada que más. A vos que un limón y te tiraste y que vino después a mandarte a la mierda. ¿Quién te vino a mandar? Lo hubiera suspendido. Te estoy contando que a Silva le tiraron una piedra, le rompieron la cabeza. Hay imágenes ahí. Y sigue el partido. No se suspendió. Es un gesto. Disculpame que no, disculpa. A vos te tiraron un limón, gracias, no te seguiste 20. ¿Quién era tu técnico? Está bastante duro el limón. ¿Y quién era tu técnico? Seco, ¿Quién era tu técnico? Un campeón del mundo. Y bueno, listo. Llega una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral, hoy miércoles 28 y mañana jueves 29 de febrero. Te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Un limoncito. ¿Te cortaste o tenías un Se tenía que haber suspendido. 1,5 puntos. Se tendría que haber suspendido. ¿Qué es lo que pasó ese día? Por eso no se suspendió. Por nada, no pasó un carajo. Quería que suspender, quería ganar puntos en la cancha. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Vos tuviste muy bien. ¿Cuánta maldad? Te felicito. No, ¿Cuánta maldad? Vos tuviste muy bien. A vos te mandaron a la M. ¿Viste cómo el periodismo? Vos, porque te hubiera hecho más, dar más vueltas, no puedo seguir. Y vos ¿Cuánto estuvo demorado el partido? ¿Usted recuerda cuánto? Yo relate, vos tuviste más de 25 sí, minutos. Pero vos correctamente estuviste ahí. No, es que yo le dije, no estaba en condiciones. No estaba en condiciones para jugar. Le dije yo. Le dijo el capitán de Cerro Porteño. Te mandaron decir. El capitán de Cerro Porteño, que le podés llamar. Y no, yo te creo a vos. Mario Grana le dijo, Carlos, él no está en condiciones para seguir. Lo que pasa es que yo quizás... Déjala ahí. Mejor. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Ocurre que en otro caso salía ya un comunicado diciendo cómo es posible la lesión de Martín Silva, porque que lo lastima sin querer de Cabral, sin querer. Claro. Los dos van a buscar la pelota. Sí, una jugada totalmente casual. En otro lado, en otras circunstancias, tratándose de Martín Silva, ¿quién lo va a reemplazar? Es más, ya no es reemplazar, sustituir, que no es lo mismo que reemplazar gramaticalmente hablando. Yo te puedo reemplazar uno, salite y yo te reemplazo. Pero cuando ya la lesión de Martín es para sustituirlo. Claro. ¿Quién lo va a sustituir en Libertad? Está González. No, el que estuvo en el último fue Morínigo. Sí, él viene siendo suplente. González juega reserva.
Sí, pero Sí. tendría que ser González. Para mí Pero va a también. ser Morini. Para mí Bueno, tendría que- para mí está tiene que ser bien, pero González. yo digo lo que... ¿Por qué sé, se el ponen tercer así? arquero hoy es González. No, tendría Sí, que pero ser habría que ver González. el por qué es tercer arquero. Porque Lo que para le- mí viene en ritmo. ¿Por viene qué en buen tendría nivel que ser demostró González que y está por para qué jugar. tendría que ser No, no, ¿y Morínigo? por qué tendría que ser González? González? Si el segundo arquero es Morínigo. Sí, yo coincido ahí. No, pues son gustos futbolísticos. Para mí tiene que ser González. Para Si Carlos vamos, también. no, Para Pancho no pásalo por gusto, no se sino que es trata una de cuestión Yo de hablo que por gustos futbolísticos. a ver, Para mí hay- González es más completo que El Morínigo. partido se suspende entre 8 o 9 minutos de tiempo agregado. Hay una ¿verdad? cuestión que- Muy bien, cae el jugador. Sí, ¿Qué hace el referee? Porque eso otorgó, se suspendió el partido. sí. Sí, había probabilidad de cambio. Entraba Morínigo, no Ah, sé si ya claro, lo hizo sí, Lucía. claro, el que está en la banca. Él estaba en la Sí, banca. sí, sí. No, era González. Si González viene en la banca, estaba. Pero González van estaba en preferencia. a por Eso parte. sí se entiende. Bueno, entonces vamos a... Ustedes toman la decisión de que González es tercero, en Libertad. No, es el tercero, no es que tomamos nosotros. No, eso, claro, por lo que está haciendo, porque juegan de reserva, el otro va de suplente. A esta altura, a veces los entrenadores apuntan a quién vos le querés dar lo que en el arco, como es un puesto específico, algo que se denomina distancia. El arquero no puede entrenar la distancia. Y él está en una etapa de crecimiento, va a jugar el preolímpico y necesita sí o sí jugar. Entonces, si yo quiero que González, aunque para mí, si no está Silva y tengo que decidir quién va a jugar de entrada, es González, yo le mando igual de tercero a que juegue en la reserva para que él oriente su defensa, porque él tiene un preolímpico, tiene un desafío importante. Es decir, mi apuesta es con González para que él siga creciendo. Y dentro de lo poco que le vimos a Morínigo y lo que le vimos a González, técnicamente González es un muy buen arquero. Tal el caso que González está en el podio mío de este gran triunfo de Carlito Jara con la selección paraguaya. Pero eso no, compartimos lo tuyo. Estamos. Y el tema es que si estuvo en el último partido Carlos Alberto Quise, Morínigo, independientemente, acá no es cuestión de gusto, acá queremos interpretando al técnico y a Sergio Aquino lo que pasa en Libertad. O no es pues echar de mérito a lo de Carlos González, Ángel González, ¿verdad? Ángel González. Es que el segundo arquero hoy, ¿qué es lo que bueno? No, y bueno. Pero digo algo disparate. No, a ver, hoy es suplente Morínigo. es Morínigo, yo nadie echa de menos a González. Tenemos la idea, ¿verdad? O sea, La responsabilidad. Es más, sería hasta yo creo que sería hasta conveniente de que Ángel González, para que llegue con ritmo al a las Olimpiadas, juegue. Pero hay lugares y lugares dentro de un club, porque Libertad no es la selección. Y el que es el suplente hoy día, y es una cuestión de quién estaba esperando el turno, ese es Morínigo. Le guste o no le guste. No, yo no sé si está esperando el turno. Yo no puedo decir. Él es el suplente. Y él es el suplente. ¿Cuánto hace que volvieron de la selección? 2 semanas. Dos 6, dos 6, fechas. Sí. Está en ritmo todavía. No, 2 fechas. Impecable. Las 4 fechas, las 5 fechas suplente anteriores. de Morínigo. No, las 5 fechas anteriores. Yo lo único que discuto es en qué nos basamos para hacer. Vamos a ver, para mí, vamos a ver el fin de semana quién es para Ariel Galeano el segundo, que para mí, independientemente de su decisión, sería un error que sea Morínigo y no González. Claro, esa es la opinión de Carlos Ahora, Alberto. yo lo Como que digo- si Carlos Alberto fuese técnico de Libertad, lo pone a Ángel González. como Yo también. Muy bien. de Nosotros forma- lo que hacemos, sí, termino con esto, es mirar quién. Sí. Eso nomás. Pero yo te pongo ahí, 5 fechas no estuvo el muchacho, no estaba compitiendo. No estaba en el plantel. No estaba porque estaba fuera del país. No puede decir que este es segundo y el Pero otro vino tercero. como tercer arquero. Vino, y entonces, Claro, readaptación. el plantel es tercer arquero. Cerro, apurado por los resultados, puso a los chicos. Lo ideal es que vengan esos chicos, vos los liberes un poquito si no tenés prisa por todo el desgaste psicológico, anímico que tuvo en el preolímpico. Lo ideal es eso en el trabajo. Cerro tenía premura de que jueguen los dos muchachos. El primer partido jugó uno, el otro fue suplente. Se enojó toda la hinchada. ¿Por qué no jugó Viera? ¿Por qué no jugó? Porque no se ganó. Al siguiente partido, esa presión, adentro todo. Todo eso hay que mirar. Ahora, en condiciones es otra cosa. Después, vos no sabés qué decidió el muchacho. Como es un puesto que normalmente en el banco el arquero no es sustituido, a lo mejor decidió hacer rotación también.
Va a concentrar 3 partidos 3 partidos el otro, porque son 2 chicos que están en crecimiento. Esto también puede tomar como una decisión. Venía el otro que siga 2-3 fechas más, después que juegue González, que se integre en la reserva, cuando ya está todo normal, que se terminó la Sudamericana, ahí vemos. Yo hoy, ante la necesidad, igual, sea quien sea, la influencia que tiene Silva como capitán y como líder y lo que te transmite en el arco, a pesar de las muy buenas condiciones de González, los otros no le va a dar a Libertad. Esa presencia que tiene Silva, la influencia. Pero que la tiene. responsabilidad que va a tener González y Mourinho es muchísima. Sí. Claro. Sí. Un error de Mourinho va a ser lo de González. Un error de González va a ser lo de Mourinho. Reemplazar, como dice Carlos, que dice a Martín Silva. No es fácil. No es fácil. Incluso para el propio técnico, ¿cuánta presión va a tener? ¿Cuánta presión va a tener? No, sí, cuando Ángel González cometió ese error en el partido amistoso, ¿te acordás cómo se le cayó todo encima? Yo tampoco no le di en ese momento, pero sí. Le dieron que salió imagínate si eso llega a pasar en un partido. ¿Y cómo respondió el chico? Brillante. Bien, se ve que la cabeza está bien, porque respondió. No, yo no digo él habrá leído las redes sociales, lo que pongo nomás esa situación la traslado a Libertad y cómo va a ser la reacción de la gente de Libertad. Libertad pierde una figura capital. Claro. Sí, eso no hay duda. Por eso dije sustituir, no reemplazar. Yo te puedo reemplazar en un programa duro, pero esto sí es 2 meses. Termina el campeonato, prácticamente. Sí. Entonces, ¿quién lo va a sustituir? En abril, finales de abril más o menos volvería. ¿Quién lo va a sustituir? Y hablamos con Andrés Riquelme y atención con los dos. Los datos que nos brinda Andrés está mal. ¿Vos viste el bloque? No lo vi. ¿Y por qué no viste? Porque estaba ¿Vos no en escuchás Urbana? Sí, pero después de las 8. Entre 8 y cuarto y 9. Ese es mi horario. Antes no, Arturo. Así que la información pureta tiene que ser después de las 8. ¿Estaba haciendo Noni? No. Por favor. No, ni siquiera yo al colegio a las 6. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, todo lo que la casa central UCB, la casi R2 de Mayo, Asunción, y la Marea Avenida Cacique, la Marea Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543, Wilmar SRL. Bueno, vamos a ir a lo que dice Andrés Riquelme. ¿Qué es ese que tiene Roberto Coronel? ¿Almuerzo? ¿Cuántos huevos? 18. No podés comer 18 huevos. 18 huevos. Ah, correcto. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro parece a... Una de las cosas más difíciles es hacer el huevo frito. Sí. Parece fácil, pero no tiene su Todo técnica. El mundo cree que el huevo frito. Sí. Y hacerle nomás huevo frito. No, ¿verdad que es cierto? Como chef. Tiene su... Es algo básico... Es algo básico, no, yo sé hacer. Es algo básico, pero tiene su técnica. ¿Qué técnica? El huevo frito es lo más fácil que hay. No vaya a ser contra. Si querés cocina cero, pero el huevo frito Espera. Si vos querés figuretear acá, está equivocado. No seas Contreras por ser Contreras. Es un chamullo lo que no seas Contreras. Aprender a escuchar el huevo frito, Roberto Benevenipo, es un arte. Si yo me quedé a mitad de camino estudiando para ser chef y lo primero que supe hacer fue huevo frito. Claro, no, yo no estoy diciendo que yo no sé hacer, yo digo que tiene su técnica. ¿Tiene su técnica? Tirarla. No es así. Para nada, no es así. No es fácil, Arturo. Hay que saber hacer el huevo frito. Sí. No, mira que no estoy hablando en joda. No, en serio. Yo no hablo en joda. La cultura no es un disparate. Hasta la cultura culinaria debe ser bien interpretada. Claro. No seamos necios. No estoy diciendo nada fuera del lugar. No me venga vos con esa cara de culo, Gustavito. Espera. Para todo así, para mí no es difícil. No estás entendiendo. El huevo frito es un arte. No es agarrar ese primero si rompe así a lo loco, ya se rompe la yema. Claro. Ya se rompe la yema. Rompe hacia lo loco. Espera un ratito. Rompe. Lo que pasa es que lo que más rompe son los huevos. Espérate, espera. Menos mal no están hablando en serio. ¿Cuánto? Él decía bueno, está bien. Y él te decía, entonces ¿sabes qué, Arturo? No. Chao, Roberto, vení acá. Para que si tenés los huevos, vení acá.
Si tenés los huevos bien puestos ahí, llamarle a 2 o 3 chefs, llamarle, él es chef. Yo no te dije él es chef. Yo te dije que tiene su técnica. ¿Qué puta guau? Te voy a tirar. Que vos tengas problemas con Francisco López, el problema entre ustedes es periodístico. Pero mezcla todo, Germán Cava. Mezcla, mira. El huevo, por ser huevo, tiene que tratarlo de una manera tierna. Llamarlo para un chef. Te tiro. Él dice que tiene su técnica. Que es lo mismo que dice él cuando va a venderte su mate y su hierba. La preparación tiene su técnica. Hay que venderse. Claro. No, Preparar esto es más difícil que hacer un huevo frito. No, espera. Al huevo frito te pregunto, ya que tanto decir que es fácil, ¿se le pone poco aceite o se le pone mucho aceite? Yo como huevo pollé, no hago fritura. Entonces, bueno, cuanto más aceite le pones, cuanto más al contrario, cuanto más aceite le pones a tu huevo frito para hacer, menos aceite levanta. Pero depende cuánto huevo frito vas a hacer, chef. Si vas a hacer un huevo frito, uno, pero te calenta. Ahí le pones poquito. Este programa no está hecho de huevo frito. Y te voy a discutir porque no es así. ¿Sabes qué entiendo ahora? Que es más fácil allá que acá. Si le pones poco aceite, te absorbe el huevo y te sale aceitoso. Aprende. ¿Sabes que la vida te va a enseñar? Una paila ahí te voy a hacer. Entonces no es fácil. No me vayas a decir que... Aprende. Súper fácil. Aprende. Porque todo un momento, dice, cuando algo va a comer, dale nomás huevo frito. Claro. Ese sí yo entiendo, para una cuestión de llenar el estómago, para darle algo para comer. Pero si vos querés servir el huevo frito bien, no es fácil. Sí. Eso es lo más yo. Pero para si vos querés hacer un huevo frito, forma de huevo frito, ahí poné por tu WhatsApp, dicho te van a reventar a vos. Y lo otro es que tu aceite no tiene que estar ya caliente. Tiene que estar ahí llegando a punto de ebullición. Y recordando que el aceite no hierve a 100 grados Celsius, hierve a 150 o a 120. Es lo mismo, y no es por cambiar de tema. ¿Cuándo vas a hacer pororó, niño? También, tiene su técnica también. ¿Cuándo vas a hacer pororó? Se te quema el pororó. Vamos primero a esto y después vamos a ir a pelar. Se puede quemar el pororó. Anda, sentate a hacer el favor. ¿Cómo saben romper los huevos? A la puta. Pone ahí huevo frito y después vamos a ir lo que le dijo Carlos a Víctor. Ahí ya después. nos completamos, comandante. En el programa se están discutiendo por huevos. ¿Y qué? ¿Todo comenzó? ¿Cuándo comenzó? Roberto Coronel. 0972108010. Francisco, vos no sabes hacer té de huevo y querés hablar de huevo frito. ¿Por qué, tío, tiene que ofender? Puta carajo que me da por las bolas. ¿Sabe que me da por los huevos? Comandante, es así como dice Pancho. Cuando más aceite, mejor. No levanta el huevo frito. Si le pones, viste que está la idea que meter los perros van a hablar de aceite nomás y espera, se levanta todo tu aceite y absorbe. Deje de romper Hay que romper el huevo. Espera. Está Eugenia. Eugenia. Aquino. Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andás? Un saludo a toda la audiencia, ¿eh? Gracias, Eugenia. Eugenia. Bueno, contame, ¿en qué te puedo ser útil? Porque de fútbol no entiendo mucho. Bueno, ¿cómo se juega el 4-4-1-1 en fútbol? No, yo lo único que sé es que Olimpia es el más grande del Paraguay y punto. Bueno, con la chef Eugenia Aquino, ¿vos hacés tu cocina en línea de 3? ¿Y ponés carrileros? Totalmente. Bueno, muy bien, y vale. Eugenia, estamos hablando de lo siguiente. Pero bueno. Ahora sí, vamos a la pregunta. Yo dije, no sé cómo salió, Roberto Coronel, que no sé cuántos huevos come al día, y yo le dije que el huevo frito, saber hacer un huevo frito no es fácil. No es fácil, no es fácil, es una gran prueba para los cocineros. Para entrar a una cocina es una prueba, normalmente. Bueno, y eso nomás, acá los genios que creen que el huevo frito es así nomás. Se tira nomás. No, el huevo frito se usa popularmente, y hacer nomás huevo frito, no. El huevo frito bien hecho es otra cosa, ¿verdad, Eugenia? Exactamente, tiene su técnica, o sea, dependiendo mucho del tipo de huevo frito que vos querés buscar, vos vas a trabajar la cantidad de aceite que le vas a poner, la temperatura del aceite, el tiempo que va a estar eso ahí. No es tan sencillo, no es que vos tirás nomás y ya está. O sea, todo bien, pero tiene su técnica, o sea, tiene una forma de que salga bien.
generalmente si querés el blanquito que no tiene puntilla, que no tiene ese bordecito dorado crocante que se le llama con puntilla, por ejemplo, entonces ahí trabajás en base a un aceite prácticamente frío, apenitas tibio. Entonces se hace despacito, sin hervir, sin generar mucho movimiento, y tenés como un huevo confitado, ¿sí? Que se va haciendo a bajita temperatura, digamos. En cambio, si querés algo bien dorado, crocante por todos los bordes, que se llama con puntilla, es con aceite bien caliente y un poquito más cantidad, digamos, de aceite. Eugenia, dice el mono Tabaré, acá todos son expertos, Germán, Cafa, Carlos, Quise. No, Hay que fritar con mucha... Mi vecino, yo vivo frente a su casa. Sí, Alberto es uno de mis mejores amigos. Y bueno, y si quiere tomar un café, toman en la vuelta, acá con otra cosa. Vivimos frente a frente. Y bueno. ¿Por qué me Le va invito a comer huevo frito. Claro. Eugenia, dice el mono Tabarelli, Dime. hay que fritar con manteca mucho más sano. El aceite vegetal es lo más cancerígenos que hay, recontra nocivo. ¿Es así, Mira, hay una cuestión, se habla mucho de la temperatura a la que llegan los aceites, ¿verdad? Como para que sea dañino. De todas formas, siempre la manteca es mucho más saludable, al ser una grasa de origen animal, se derrite mucho más rápido, y así también pasa en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en otros lugares ya ciertas grasas de origen vegetal están prohibidas. Pero ¿qué pasa? Vos freír en manteca tenés que hacer a muy bajita temperatura, porque la manteca tiene un punto, tiene una temperatura a la que se empieza a quemar. Entonces ahí te queda toda negra, o sea, te queda como si fuera que se te quemó todo. Y es claro, es la proteína de la leche que es la que se quema, ¿verdad? Que se quema a partir de los 120, 121 grados. Entonces esas son las cositas que tenés que manejar técnicamente. Ahora, el huevo frito Eugenia, en manteca es una de las cosas más ricas del mundo, pero Eugenia, llevan su te quiero su hacer una temperatura. pregunta, Germán Cafa, ¿qué tipo de huevo, sí? No, el huevo poché, que se hace con agua. Ese no El es que se agua hace con agua. Se le pone vinagre un chiquitito también. Se le pone un poquitito de vinagre, exactamente. Pero eso no tiene nada que ver, Germán, con el huevo frito, ¿verdad? No, es mucho más sano. No, pero No, estamos hablando no. del huevo frito, no de cuál es más sano. No Como lo que no entienden, ¿verdad? ¿Cómo? Como Y lo que no soy entienden. yo, es Germán Cafa, son los máster guau. Explícanos, Ya explicó todito, No, Eugenia. ¿Por qué no es sano? Quiero saber. ¿El huevo poché? ¿Por qué no es sano? El huevo poché porque se hace a partir de agua que llega prácticamente a una ebullición, vos le pones un toquecito de vinagre o de un medio ácido, ¿verdad? Que hace que la clara enseguida empiece a cocinarse, digamos, y mantiene su forma. Entonces vos le haces como un remolino, y ese mismo remolino donde vos vas a tirar tu huevo, entonces eso va haciendo, digamos, una bola, va recubriendo la yema con la misma clara. Eugenia. Entonces el vinagre, el medio ácido te ayuda. ¿El Sí. aceite de coco es lo mejor que hay para fritar? Yo no sé si podés tanto. No sé cuál es su punto de fusión, pero no. A ver, si te vas a comer un huevo frito, eventualmente sí, ¿verdad? Por una cuestión de costo, porque el aceite de coco es muy caro. Eugenia, para cerrar, Sí. uno va a una cocina y le dice tirar aceite, poner que se esté hirviendo el aceite, tapá, y el aceite quema, ¿cómo se llama eso técnicamente arriba? Dora. No, lo que pasa es que genera vapor, ¿verdad? O sea, tenés un problema, si tenés mucha cantidad de aceite a muy alta temperatura, tapás y ahí te va a generar un vapor. El vapor te da gotitas de agua, se caen sobre el aceite y eso empieza a explotar. Es peligroso, ¿verdad? O sea, técnicamente es peligroso. Pero se suele recomienda. implementar así. Se suele Se implementar. suele implementar así para por ejemplo, el que te pide mucho de esa manera es al que le gustan las yemas, digamos, a medio punto, o sea, ni tan cruda ni tan cocida. Entonces vos le das unos segunditos de tapa y te queda bien. Es como que la película de arriba te queda más Bueno. cocidita, ¿verdad? Por acción del vapor. Eugenia, Tiene su te maña. dejo con tu colega Francisco López, que es chef. De colega a No, colega. no. Profe, yo quería preguntarte nomás si... Vos sos chef, ¿verdad? Sí. ¿En qué año te recibiste? 2013. Bueno, habla con tu colega. Profe, no quería preguntar nomás, tiene también que ver, porque eso es como una especie de... en paila de hierro, por ejemplo, cambia un poco o influye el sabor, a diferencia de hacer en una paila común.
Porque me parece que le da un toquecito más rico. ¿Con qué cosa? La paila de hierro. Ese ya entre ustedes los che, ¿verdad, Eugenia? Y eso ya es una cuestión de gusto. Sí, o sea, cada material conduce el calor de una manera completamente diferente. No es lo mismo hacer una sopa paraguaya en un enlosado que en un pirex de vidrio. Conclusión, Eugenia Aquino, hacer huevo frito no es fácil. No es fácil. Y arroz blanco tampoco. No vamos, ¿cómo piola arroz? Si se come arroz con huevo frito. Es lo más rico que hay, con poroto pequú, con poroto pequú o poroto manteca, quesito Paraguay y el huevo frito encima, que se rompa la yema y que caiga sobre el arrocito. Muchísimas gracias Eugenia por esta ilustración. Un besote, abrazo a todos. Gracias Eugenia Aquino, chef, gracias por la ilustración. Sí, se llama el huevo. Si vos no me decías, yo no iba a saber, Gustavito, que se llama el huevo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostea.l y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bangkok tenés 100% de reintegro en peajes de Covia Luque, San Benedicta, fines de semana de febrero. Bangkok crece desde la raíz. Seguimos a ir a lo que decían Andrés de los arqueros, volviendo a lo otro. Y hay que saber quién ataja en Libertad. ¿Para vos? Mourinho. Para mí Mourinho. No cuestión de gusto, lo que puede venir. ¿Para Carlos, que va a atacar? Para mí González. El que va a entrar a la cancha. ¿Y González? No, parece que no entendés, Carlos. No, ¿por qué dijo va a jugar el domingo Libertad? ¿Cuándo juega Libertad? Libertad juega el domingo ante Nacional 20. Yo sigo pensando que para el domingo va a jugar González. ¿Para vos? Mourinho. ¿Para vos? González. ¿Para vos? Mourinho. ¿Para vos? Si analiza, si piensa y se da cuenta cuáles son sus pros y sus contras, tendría que atajar a González. ¿Vos sos el técnico? No, si yo fuera el entrenador, me pongo al lado del entrenador. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 guaraníes y mochilas. Promo válida en comercios adheridos. Dice Diego González para mí. No, Enio González para Diego, ni para Carlos, ni para Germán, ni para nadie. Lo que creemos, la decisión del técnico. Claro, creo que nadie echa mérito a González ni a... Diego dice que González también para él. O sea, claro, yo también. Yo coincido con Carlos. Llegó recién del preolímpico, entonces tiene un par de partidos para tener reserva mientras está Mourinho. Ahora se da la situación del infortunio de Silva, el titular del fin de semana, González. Ariel ha mostrado a pesar que nadie le da mérito, alguna conducción buena. El partido con Cerro, los cambios que hizo fueron en el momento, creo que demoró en sacar a Hugo Martínez, que lo tenía que haber sacado en el primero, pero lo sacó 10-15 minutos después. Reforzó el medio cuando quedó con 10. No le damos mérito porque creemos que todo, pero han pasado 20, 25 partidos, lleva dirigido y Libertad no se cayó. Antes jugaba mejor. Brillante la entrevista, dice el arquitecto Masi. Saludo, arquitecto Masi. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisac, o llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensoras del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país, con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Con el técnico de Emiliano que va a enfrentar a Olimpia. A 2 de mayo cuando vos estabas en Nacional era... 2 de mayo el sábado. Sí, pero yo digo, lo que estamos hablando fue Emiliano Olimpia, por eso nomás Sudamericana. Pero es cierto. Primero, ¿quién viene? 2 de mayo. No, yo voy a la pregunta directa referente a lo que sabemos. Pedro Sarabia. Hay una bolsa, una recompensa de $250.000 aproximadamente para cuerpo técnico, jugadores, staff, si Emiliano sigue en carrera, Pedro. Arturo, yo creo que el tiempo que nos conocemos y el manejo que siempre he tenido como profesional,
me ha marcado de siempre decir la verdad, ¿verdad? De mi parte te puedo asegurar de que me quedé sorprendido porque algunos amigos también me tiraron algunos mensajes el día de ayer. Creo que no sé si hace bien al fútbol, si es una motivación o es un juego de manera que el equipo se sienta motivado, pero hasta hoy día yo no me han avisado ni me han dicho que existe esa posibilidad. Se respeta todo y nos conocemos, pero yo no tengo más que otra intención de decirte lo que sé y con propiedad, porque ya hablamos con Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Si bien no soltó todo, te voy a poner un ejemplo, Pedro, porque sos hombre de fútbol. Hay clubes, entidades que hacen así y podés consultar. Claro, no, yo respeto todo lo de Pedro, primero como persona y como técnico, y he jugado. Hay clubes que hacen 33% jugador, cuerpo técnico, staff. 33% club. Lo que yo me hago cargo es lo que digo. 33% logística para partidos. De lo que recibe el club por ingresos en Copa. Esto generalmente utilizan los clubes. Esto es así. Podés consultar Pedro con otro. Lo que yo digo que este partido es decisivo para el futuro de todo. Ameliano, ni Olimpia con lo que tiene. Olimpia local. Va a llenar el Defensores del Chaco, vos sabés que es así. La recaudación puede rondar, ¿cuánto? Y más de $200,000. Digo por eso nomás, pero no es que alguien crea mala onda, buena onda, se creó porque nosotros como periodistas consultamos. Y cuando consultamos con Héctor Melgarejo, y que no me deje mentir, él no negó. Y si vos no negás, le puede dar cierta licencia a las preguntas que uno hace. Arturo, yo, como te digo, tendría que hablar entonces con el presidente, ojalá hablamos, motivación. Hablamos con él, bueno está. Porque yo tengo un contrato, Arturo, yo creo que los entrenadores tenemos contrato antes de firmar, ¿verdad? Ese sería un premio extra, bienvenido sea para el cuerpo técnico. Claro. Pero hay una verdad, yo tengo un contrato que bien lo dijiste vos, es un porcentaje de lo que uno arregla, siempre pensando en lo que percibe la institución, ¿verdad? Pero bueno, de seguro que si existe esa motivación de parte de la dirigencia, para nosotros es muy importante porque sabemos que vamos a jugar un partido más que importante para la institución y para los jugadores. Muy bien, eso es claro, yo lo entiendo, pero una cuestión interna, después se ventila y... Bueno, compañero, Pedro Sarabia. Sí, Pedro, pensando en el sábado, ¿vas a poner todo o reservas ya algo para el partido de Sudamericana ante Olimpia? Esto lo voy a decidir el día de mañana, en el transcurso de la tarde, noche también, de seguro que lo estoy manejando, estoy trabajando pensando siempre en el partido siguiente, que es el 2 de mayo, tenemos que seguir sumando, de seguro que eso nos ayudará para situarnos mejor en la tabla de posiciones, y bueno, después veremos lo de Olimpia, pero de seguro uno es consciente que también me gustaría que mis jugadores puedan llegar en últimas condiciones ante un rival difícil y también importante para nosotros. ¿Y hoy tenés jugadores con inconvenientes físicos? No, en este momento contamos con todo disponible, con muchas ganas de nuevamente de estar presente en el siguiente partido, que es ante el 2 de mayo. ¿Y a Patiño cómo lo viste en sus primeras presentaciones, Pedro? ¿Cómo está él? Bien. Él, desde un principio nosotros hemos hablado, lo manifiesto de vuelta, antes que existiera la posibilidad de ir a Olimpia, yo ya había tenido una conversación con él. Bueno, se respetó algunos términos, algunos tiempos que se llevó, y bueno, hoy lo digo de vuelta, la experiencia, la personalidad y la jerarquía de Patiño seguro que es muy importante para el plantel. Pedro, ¿contás con todos? ¿Están todos a disposición o tenés algunos lesionados o afectados también por el tema del dengue de repente? Porque hay muchos casos también en los planteles. En este momento, por lo hablado en el día de ayer con el cuerpo médico, realmente tenemos gente que está con resfrío, algo así, pero no, son cosas que en el curso de los días, las horas, se van a ir superando. Bueno, pero seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Y lo anterior obedecía la pregunta que le hacíamos a Héctor. Y evidentemente, como vos lo decís, respetando tu cargo, lo que haces en Ameliano. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias, Arturo, gracias.
Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Daniel Rodríguez. Sí. ¿Todavía no estás ahorrando? Comprar a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Síguenos en redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Volviendo a Libertad. Después del partido, del último encuentro, hubo enojo, hubo queja para con el técnico. Pero hay opinión dividida en la directiva. Hay gente que quiere que obviamente o lo sostiene o apoya el trabajo de Ariel, y hay un grupo de la directiva que ya empezó a cuestionar un poco y que no cayó, y también cae bien entre los jugadores por lo que estuve averiguando, porque en un principio la información era que no, que se había resquebrajado un poco la relación, pero ayer me terminaron de desmentir eso y que está todo de buena manera, jugador o jugadores con técnico, con el plantel. Pero qué rápido para llegar a esta situación, porque hablamos del puntero. Yo sé que no juega bien Libertad, invicto, puntero e invicto, pero sí, no sí. perdió ni un partido. Pero hay un grupo de dirigentes que no tienen mucho peso, pero que sí están ahí un poquito disconformes. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila Yo Cuido Mi Futuro. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información ingresa a nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentile confianza. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas: perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cemento Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro, Niembe. Ahora el próximo partido el domingo ante Nacional. Falta todavía para el debut en Copa Libertadores porque recién en abril entra en acción Libertad. Y un detalle no menor, ve con qué Nacional se va a encontrar. O clasificado o eliminado. Porque quieras o no, Carlos, eso es un golpe, es lo anímico. Si viene un equipo eliminado y clasificado, lo opuesto, en caso de Nacional. Yo creo que Nacional tiene un potencial de todo lo que no están bien en el campeonato, el que más chance de levantar tiene por los jugadores que tiene. Es parejito en todas sus líneas, para lo que es el fútbol paraguayo. Está bien cubierto en los costados de por ahí laterales le falta, pero tiene centrales, tiene volantes internos interesantes, tiene variantes en los dos puntas, tiene dos puntas que están esperando, los dos que juegan por afuera tienen capacidad de desborde. Nacional es de lo más interesante, que creo que una vez que agarre el ritmo después de su mal inicio, debe terminar entre los 6 primeros del campeonato, no tengo duda, y creo que pasa la Copa. Con todo lo que se habla de Nacional de Colombia y cómo es Nacional en Copa, yo creo que debería de avanzar, y por supuesto que anímicamente eso fortalece y ayuda, con una salvedad que tengo que decirlo: si Nacional sale a apretar la Libertad, corre el riesgo de perder el partido. Todo equipo que sale a apretar y que manejen los volantes la pelota de Libertad como está estructurado, Libertad termina ganándote. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 092-23-23-23. Hay una disconformidad en Sport Colombia. Sí, lo de... plantel, jugadores. Romero. No, él no. Los Romero otra cosa. O Cariñanque, ¿qué quisieron? O se insinuó. Con su hermano. Con Fernando. No, pero el tema plata, no cobran, y él está en el plantel. Y a él, ahora le sacaron apartado. ¿Por qué no cobran? Fue apartado del plantel. ¿Por qué no cobran? Porque él en principio envió un audio donde le decía a sus compañeros que no se presenten a practicar por la deuda y que tenían que hacerse fuerte como equipo. Entonces, nosotros ausentando no íbamos a mostrar nuestra fuerza que tenemos. Se viralizó. Y se viralizó. Ese audio le llegó a los directivos y los directivos dijeron... Porque los jugadores no cobran. No. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py, UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Andrés Riquelme y los arqueros. Para vos, ¿quién ataca? ¿Con quién juega Libertad? Nacional, domingo 20:30. Para vos, ¿quién va a estar en la portería? Mourinho. Para Germán Cafa. Tendría que estar González. Tendría que estar. ¿Quién que va a estar Mourinho? Tendría que estar González. No, me parece que no me entendí. ¿Usted no me entendió? Bueno, listo. ¿Para qué vamos a ir? Entonces ya hablamos ya del tema. Los datos de los dos. Sí. Andrés Riquelme. El Corcel. No, para en la compa iba a ser el Corcel, Andrés. Vamos con los dos.
Bueno, Martín Silva, hay que decir que Martín Silva hace 5 años está en Libertad y jugó el 87% de todos los partidos que jugó el club en ese periodo, en los últimos 5 años, para ponerle el número de 247 partidos que jugó en Libertad desde que él llegó, 213 jugó Martín, dejó muy poco espacio para los demás arqueros, entre ellos Carlos Servín, el mismo Rodrigo Morínigo, Ángel González e Ignacio Don. Son los únicos arqueros que alternaron con él en los últimos 5 años. En el caso de Rodrigo Mario Morínigo, él es oriundo de Puerto Pabla, tiene 25 años, jugó en la Liga Lambareña primero, luego pasó a la Escuela de Fútbol del Olimpia, estuvo allí hasta los 13 años, y después hizo las inferiores en la Liga Carapegüeña, en el Deportivo Carapeguá, hasta que fichó por Libertad. Le tocó debutar en primera división el 14 de abril del año 2018 con Aldo Bobadilla como técnico, en un partido que en Tuyucó había perdido Libertad 2-1 contra Luqueño. Lo habían expulsado al arquero titular, que era Carlos Servín, a los 55 minutos de ese partido, e ingresó Morínigo para hacer su debut. Ese fue el único partido que jugó con Bobadilla. Después de 3 meses, Eduardo Villalba lo había puesto en un partido de Copa Paraguay, y después tuvo que esperar casi 3 años para volver a aparecer en la primera del club. Ya con Daniel Garnero en el 2021 jugó por tercera vez. Después volvió a esperar 1 año y medio para retornar, fue en la última fecha de la apertura del 2022, es decir, ese año 2022 jugó 2 partidos, uno en la apertura y otro en el clausura. Ya en el 2023, también con Daniel Garnero, jugó 3 partidos más y uno último con Ariel Galeano como técnico en la última fecha del clausura del 2023. Estoy hablando del 29 de noviembre del año pasado, jugó su último partido Rodrigo Morínigo. En total, Morínigo tiene 9 partidos en la primera de Libertad, muy buen promedio de goles en contra, solamente recibió 8 tantos en esos 9 partidos. En el caso de González, Ángel Ariel González se llama el arquero de Libertad, 21 años, él es oriundo de Encarnación, jugó primero en el Petirosi de la Liga Encarnacena, donde estuvo en la temporada 2016-2017, después pasó a Libertad en febrero del 2017 y estuvo hasta agosto del 2021. Jugó solamente 2 partidos en la primera división de Libertad, Ángel González, ambos en el 2021, su debut había sido en febrero del 2021 contra Guaireña, con Garnero como técnico. Silva padecía coronavirus en ese momento y entró Ariel González, Ángel Ariel González como arquero del club. Ese partido lo había ganado en el Parque del Guairá 1-0 Guaireña. Y el último partido de González en la primera de Libertad fue el 1 de marzo del 2021 contra River, lo había ganado Libertad 2-1. Y después se fue a préstamo al Porto de Portugal. Allí estuvo 9 meses, entre septiembre del 2021 y junio del 2022. Jugó en la Sub-19 del Porto, inclusive llegó a jugar la Champions de esa categoría, de la Sub-19. Después volvió a Libertad, así que si le toca jugar, volverá a hacerlo en la primera del club después de 3 años exactamente, ya que el 1 de marzo había sido del 2021 de su último partido en primera. González tuvo militancia perfecta en las selecciones nacionales. Participó del Mundial Sub-17 en el 2019 con Gustavo Morínigo, del Sudamericano Sub-20 y fue campeón de lo de Sur 2022, ambos en la categoría Sub-20 con Aldo Bobadilla, y recientemente campeón del Preolímpico 2023 en Venezuela con Jara Zaguer. Además de estas experiencias en selecciones juveniles, ya estuvo convocado en la absoluta también para las eliminatorias pasadas. Barro de Queloto lo había llamado para 4 partidos eliminatorios, pero no llegó a jugar aún en la selección absoluta Ángel González, Arturo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Esto es lo que nos decía Andrés Riquelme esta mañana. Gracias por todos los datos que necesitamos. El historial que tiene Ángel es magnífico. Sí. Las condiciones... No, ya sé, yo hablo del historial, porque las condiciones ya las vimos. Aún no recuerdo de qué fecha le puso Garnero a... Ya Andrés dijo. No, sí, a 21 le puso a González los primeros meses. Pero también el 21 le puso a Morínigo. Sería interesante comparar la fecha. Sí, hubo una época donde los 2 arqueros titular y suplente les agarró COVID y ahí aparecen los juveniles en Libertad una fecha. ¿Cómo te va, Daniel? Hola Arturo, un saludo para vos y los panelistas de Monumental. Cuenta regresiva, 45 días, ¿cuánto faltan? A la pucha, y de hoy en 7, Arturo, para el partido en la Sudamericana, pero antes tenemos un partido sumamente importante con Olimpia.
Así que vamos por paso, ¿verdad? Este primer partido con Olimpia y después ya pensar en el otro partido. No, yo te hablo de la FIFA, lo que le dijo a Huracán que pague. Y de Arturo, creo que ya pasaron unos días. Y vos estás contando cuenta regresiva con los de cuánto falta computadora para que tenga que cumplir. Vos sabés que no, Arturo. Yo siempre, por la profesión, luego que yo tengo, siempre trato de manejar un escenario pesimista, ¿verdad? O sea, yo no cuento con ese recurso. Está bien, por eso yo te preguntaba, porque estaba hablando mejorar el estadio, cumplir con las deudas, por eso iba al caso de Marcelo Pérez. Y si viene va a ser sumamente bien utilizado, pero hasta ahora también aprovecho que, bueno, me estás tocando este tema y decirte que la gente de Huracán ni siquiera se ha acercado a conversar con nosotros, ni un mensaje, ni nada por el estilo, ¿verdad? A lo mejor, mira qué contrasentido podría tener que los que están molestos son ellos. Yo no sé si van a estar molestos, Arturo. No, nosotros siempre hemos actuado con mucho respeto, como caballeros. Le hemos dado el tiempo suficiente, el tiempo necesario como para que ellos puedan cumplir con la deuda, ¿verdad? Con el compromiso asumido. Así que, bueno, está eso. Son 45 días. De esos 45 días ya han pasado varios días. Así que veremos qué pasa con esta película llamada Huracán. Bueno, y ahora viene Luqueño. El sábado ante Olimpia, el miércoles ante Guaraní por la Sudamericana, así. Es así, Arturo. Tenemos este sábado un partido sumamente importante con Olimpia. Es un equipo que está en alza. Y bueno, nosotros también confiamos en nuestras fuerzas y bueno, que realmente sea un lindo espectáculo y como siempre decimos que gane el equipo que esté mejor ese día. Presidente, se viene ahora lo primero Olimpia, pero teniendo en cuenta el juego de Copa, ¿ya se pidió algún adelanto a Conmebol por lo que es Sudamericana? Ameliano, por ejemplo, ya lo hizo. ¿Ustedes lo hicieron igualmente? No, para nosotros es algo nuevo. Estamos viendo un poco ver cómo funciona el tema de la Conmebol, cómo son los mecanismos de transferencia. Así que en este momento, más que los recursos concentrados en el partido del sábado, que para nosotros es otra final, y bueno, después ir pensando en lo que se viene en la próxima semana, que es el partido en la Copa Sudamericana, donde vamos a dejar todo también para tratar de entrar en la fase de grupo. Creería que sí, porque se hace ya a principio de año, se arregló el monto por el cual los jugadores corren, por decirlo así, por pasar de ronda a Guaraní. Podría ser $250,000 la bolsa. Sí, nosotros ya hemos arreglado con ellos ya antes de arrancar el campeonato. Estamos hablando de una suma de dinero muy importante. Creo que es una cantidad de dinero que generalmente uno no lo gana en un solo partido. Y un poco por respeto a los jugadores no lo quiero mencionar por la cuestión de confidencialidad entre las partes, pero sí estamos hablando de muchísimo dinero. Presidente, como preguntan muchos los hinchas luqueños el tema de las entradas, obviamente sé que los dos partidos son de visitante ante Olimpia, ante Guaraní, pero en alguno de los dos casos acordaron con los clubes para vender ahí en la sede de Luque los tickets, o los hinchas van a tener que conseguir por las redes que en este caso por internet habilitan tanto Olimpia y Guaraní. Bueno, por ahora no hemos tenido conversación con los directivos de Olimpia. Sobre todo Olimpia, ¿verdad? Porque es el partido más próximo. Recordemos que ellos están en una etapa de reorganización con futuras autoridades justo el día del partido, así que seguramente entre hoy y mañana estaríamos tratando un poco de coordinar la venta de entrada aquí en Luque, ¿verdad? Lo ideal sería que nos permitan poder vender las entradas en el Sportivo Luqueño, pero eso ya dependería de la voluntad de Olimpia, porque ellos son locales. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Muy amable como siempre. Gracias, Daniel.
A usted, Arturo, un fuerte abrazo. Igualmente. Daniel Rodríguez, presidente Luque. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Aprovecha 4 días de mega descuentos en Punto Farma. Sí, 4 días desde este miércoles, hoy 28 hasta el sábado 3 de marzo. Tenés hasta 60% de artículos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Cómo te va, Hugo? Muy bien, ¿cómo está, Arturito? Bien, querido? con Hugo Peta. Gracias por escucharnos fuera del país, o sea, de paso. Hugo. No, siempre. ¿Se va a Fluminense Juan Espínola? Y bueno, estamos viendo, estamos negociando. Creo que tiene buenas chances, sí. Es decir, tiene buena chance de salir. ¿Qué dice Olimpia ahora bajo la presidencia de Rodrigo Nogués? Y no, bien, están abiertos. La verdad que la comunicación es muy buena, así que por ese lado bien. La gente Olimpia y bueno, esta nueva directiva también, el nuevo presidente, yo creo que bien, la verdad, sorprendido. ¿Sorprendido por qué? Y no, y digo por el trato, ¿no? ¿Por el trato? Sí. No, pero ya no quiero entrar en detalles. No, pero antes antes dijo Chiqui Arce públicamente que lo quería retener. Sí, bueno, eso es otro tema también, que la verdad que Juan tuvo muchas opciones y bueno, podía estar en Brasil o en otras partes también y decidió quedarse por la decisión del técnico y bueno, el técnico le habló y le dijo que iba a contarle y al final no fue así, la verdad, decepcionado. Porque un día, en un momento Chiqui Arce habló de alternancia incluso. Sí, pero no, del trato, la forma, yo creo que se portaron mal con Juan, pero ya está atrás. Mira, Juan quiere jugar y bueno, tenemos acá hasta junio para cerrar las negociaciones que tenemos y bueno, ver cuál sería la mejor opción para él en lo económico y en lo deportivo, ¿no? Porque él está en la selección y bueno, él quiere ser parte de la selección y quiere jugar y bueno, se le entiende, ¿no? ¿Y por qué Chiqui dijo lo que dijo entonces si no habló con él o habló con él? Le tuvo que dar la cuota de confianza para que se quede. Y claro, hablaron, y bueno, eso fue la decisión que tomó Juan por hablar con él, por la conversación que tuvo con el profe Chiqui, ¿no? Bueno, y con Palermo cambia. Y bueno, esperemos. Ahora Juan se está recuperando, tuvo dengue y bueno, hoy creo que ayer ya volvió a los entrenamientos normal, así que esperemos que esté bien lo antes posible y a disposición del técnico también y veremos, ¿no? ¿Y cuando se fue Chiqui, qué dijo Juan? Nada que decir. No digo esto porque si te dicen quedarte y la transferencia podía salir, ahora sí estás hablando vos que el Chiqui había pedido por Juan, pero ahora se va a Fluminense, segundo semestre. Sí, Fluminense o hay 2 equipos importantes de Brasil que lo quieren. ¿Quién? ¿Por quién? El otro le quería ya en diciembre, por eso fue la opción. Bueno, hubieron varios, se rechazaron 3 propuestas por Juan, ¿no? ¿Pero y cuánto pide Olimpia? Y bueno, Olimpia pide un monto importante por el 60% que le corresponde, ¿no? Y bueno, en eso estamos llegando de acuerdo, pero no creo que no estamos lejos tampoco. Así que ¿a cuánto más o menos hubo aproximadamente? No. Déjale que no puedo hablar de monto, ¿no? Por respeto a los clubes, a Juan y bueno. Pero Olimpia ya acepta, en principio. Va a aceptar, sí. Va a aceptar la ida. Sí. Pero el destino es Brasil. Brasil, yo creo que estamos... ¿Y qué diferencia hay entre Inter y Fluminense? ¿Qué diferencia hay? ¿En lo económico? En lo deportivo. ¿Y qué diferencia hay Inter-Fluminense en lo deportivo? Y bueno, Juan tiene que jugar y bueno, el Inter me pide un tiempito que va a estar de adaptación, ¿no? En el otro él vaya a jugar ya. Fluminense ya directo al arco. Sí.
Bueno, la intención es lo que te dice, ¿no? De ahí tiene que pelear otra vez, ¿no? Bueno, pues vos ya aprendiste la lección con Chiqui, según decís, que te digo que date Sí. no... Y bueno, ahora, y claro, en base a eso... No, pero confiamos en Juan, en el trabajo de él, así que un gran profesional, está pasando por un buen momento, así que es muy pretendido y eso me pone muy contento también, ¿no? Fabio tiene 43 años, la que era 4 propuestas a Brasil, vino por Chiqui, 4 clubes que lo quisieron y una de Ecuador, ¿no? Que se rechazó. Bueno, pero ahora campeón Olimpia nos está diciendo, antes no había manera de hablar, ahora se habla. Ahora se habla, sí. Antes era teléfono cortado o no se hablaba luego. En lo humano, porque acá estamos, Juan es un ser humano, aparte de ser un profesional, es un ser humano y bueno, tiene una oportunidad en lo económico para asegurar su futuro de él y de su familia. Entonces, creo que el club también ahora eso entienden también, ¿no? ¿Y sabe Fabio, el arquero de 43 años, que es Fluminense, sabe el arquero hoy de Fluminense que Juan se va para sustituirlo? Y no sabría decirte eso. Pero se habla eso, Todavía. a vos te dijeron, en Fluminense va a tener la oportunidad. Sí. Vaya a pelear con él. O va para el arco ya directo. Y va a pelear ahí, eso es decisión del técnico, ¿no? Pero va. Yo creo que, como te digo, confío en Juan y va a ir para el arco. Lo que estamos hablando es que Juan Espino la deja Olimpia, ¿en qué mes? En junio. Deja Olimpia. Olimpia vende el 60% al pase. Sí, la totalidad. ¿A quién le vende? Ah, claro, tenés razón, pero no podés afirmar todavía qué club es. No. Todavía no te puedo afirmar porque no firmamos, todo es palabra ahora. Pero ese de palabra, lo de palabra ya está acordado, falta la firma. Falta la firma, el por acuerdo. Por lo que se entienda vos. El acuerdo Olimpia. Bueno, ahora estamos en la negociación, ¿no? Vos me decís tanto, yo te digo tanto. No, y bueno, estamos en eso. Pero como te digo, de acá a junio hay mucho tiempo y van a pasar buenas cosas todavía. Así muy que bien. Yo creo que... Pero es Fluminense. Pero lejos no estamos. Fluminense. Esperemos. Está esperando Fluminense. ¿Vos querés que sea Fluminense? Y un club importante. Estuve en Brasil, acompañé a la gente Olimpia cuando jugaron por la Copa y es lindo, sí. Así que Fluminense, ¿le entusiasma con la idea de Fluminense? Imagínate, ¿Fluminense o Inter? No, el Fluminense. Uno es campeón del mundo también, así que... pero así como se te siente Fluminense. Y puede ser, ojalá. Y vos dices, ojalá, si vos, el jugador quiere Fluminense. Sí. Preguntale a Germán lo que quiera, por favor. Dale. Buenas tardes, Hugo, te saluda Germán Cafa. Lo de Inter se hace un poco... Bien, se hace un poco más complejo lo de Inter porque está Rochet, que es el arquero de la selección uruguaya. No, creo que lo de Inter es más, tuvieron que resolver algo del cupo y bueno, están resolviendo eso, ¿no? Ah, perfecto, entonces... Pero va a jugar también, sí, la intención de ellos es, si van a... O sea, ir a competir. Un dinero importante, yo creo que no va para tenerlo en el banco, ¿no? Claro, porque muchas veces los contratan 6 meses como adaptación, como le pasó a Rossi en Flamengo, y después terminan jugando y siendo figura. Sí. Así es, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo, gracias por este tiempo. A usted un gran abrazo y éxitos. Gracias. Hugo Peta, representante de Espínola, que así como están las cosas va Fluminense. Cuando el dolor llega, Quitador Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para que dolor hay un Quitador de venta libre en farmacias Estelaca, nuestra calidad, su seguridad. Marcelo Recanate está haciendo declaraciones a los distintos medios que no está de acuerdo con Prato. Dice que hubiera puesto jugadores jóvenes. Sí, que para él es un ex jugador. Bueno. Buen jugador de Prato. Claro. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salidas, rutas importantes, 9 al acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Yo pensé que lo de Espínola era para ahora y me costaba entender, pero es para junio. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors.
Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 1238. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Chiqui, ¿le habló contra Chiqui? Sí. Como que le mintió, creo. No, pero Chiqui no le habrá dicho tampoco así. Chiqui le habrá dicho tener la misma posibilidad de que todo. Hay una. Anteayer salió en las redes Pepe. Cuando llegó al Real Madrid. Sí, que le dijo, Ancelotti le dijo, mira que está Varane, que es de la selección, mira que está Sergio Ramos, pero no te voy a tener en cuenta. De Chiqui cuando dice que iban a alternar. Sí, que estaba considerando alguna posibilidad. Estaba considerando. Después de la primera o segunda fecha. Decepcionado, dijo. Ese fue el término. Pero alternar se podía dar en Copa Paraguay, ¿no? Y sí. Y eso en agosto recién empieza. Y por eso. Lo que extrañó de repente fue un poco eso de que Espínola, cuando se lesiona a Olveira, él cumple, y cumple muy bien, y él ya se ganó el puesto de titular, así como dijiste hace rato, no era reemplazarlo, era sustituirlo. Bueno, porque sustituir una cosa gramaticalmente y reemplazarlo otra cosa. La pregunta es esta: cuando Gastón Olveira estaba para irse, sí, ahí Chiqui se pudo haber dicho quédate, porque estaba para salir, le quería Peñarol, Nacional. Le quería Nacional, Olimpia le debía dinero a River, le debe $100,000 lo que le debe hoy, y se manejó esa probabilidad. Habrá dicho Chiqui, me quedo sin arquero de experiencia. Yo digo nomás, los entrenadores la Unión le puede decir, las chances son intactas, yo voy a poner al que está mejor, chau. Pero cuando se manejó lo de Juan, chau. No, más eso no le puede decir. Ustedes son los técnicos así. No, el chavo agrego yo, pero... Vos sos periodista, no sos técnico. No, pero estoy diciendo cómo es el manejo de un vestuario. Vos en el vestuario, lo primero que tiene un entrenador es no mentirle al jugador. Uno puede prometerle algo que... Pero le decepcionó, le dijo... Pero no sabemos la cuenta. Ahora entendió como que le prometió titularidad. Porque Gastón Olveira estaba como para Nacional o Peñarol. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No se acuerdan? Que le quieren, que no le quieren, que le quieren. Y a lo mejor Chiqui dijo, pero un ratito, vamos, le voy a hablar a él, porque si se va él, eso es lo que yo digo. Como probabilidad. Ahora, Peta dijo, que le dijo el jugador, me decepcionó. Sí. Eso le dijo Juan. ¿Puede pensar de esa manera el jugador? Él cree que fue decepcionante. O sea, bueno, él asumió Peta. ¿Peta que dijo? No quiso decir detalles de lo que le dijo el jugador. Él dice que fue decepcionante, o sea, el representante es el que dijo. Pero no podemos, si no tenemos la versión de Chiqui tampoco, decir. Llamarle no puedo a Chiqui. No, voy a llamarle, le puede preguntar bien si quiere hablar, pero buena intención, para que hable. Ocurre que no va a hablar, Carlos. Lo ideal sería que hable Chiqui por él mismo. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic y olvídate del calor Tokio prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Dice la araña de ningún técnico promete titularidad. Bueno, y es verdad. Claro. ¿Por qué no se unen? Y recuerdo que ese día, cuando traje la noticia, fue el que saltó, en ese lugar donde estaba Germán, saltó Edgar y salió a defenderle a Chiqui. Porque yo les dije que estaba enojado Espínola. ¿Qué te pasa? Estamos con Marcelo, niño. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Arturo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tranquilo nomás, Marcelo. Sí, tranquilo, estamos súper tranquilos. Te digo esto porque estás diciendo y no, lo tuyo nos pasa desapercibido. Cuando decís vos, ¿para qué lo trajeron a Prato? Leca, ya es viejo. Así dijiste, ¿no? No, me preguntaban mi opinión de Lucas Prato y como hincha Olimpia pienso que es un exjugador, ¿verdad? Pero está rindiendo bien, Marcelo. Y sí, bueno, maravilla. Ojalá Lucas Prato haga un gol por partido y se retire goleador del campeonato. Ojalá Dios quiera. Lo que digo nomás es que lo que digo nomás es los momentos que vive cada club y lo que uno hace, ¿verdad? Me hace recordar, Marcelo, al lateral izquierdo del Olimpia. ¿Te acordás del lateral izquierdo que vino? Sí, cuñado Pumpido. ¿Donet? ¿Matías? Donet.
demasiadamente. ¿Que vos pagaste $200.000, lo pagó Olimpia? Sí, por un ex jugador. Marcelo, Marcelo Recanate, ¿me escucha? Escucha, tú lo escuchas. Ocurre que aquella vez pegaste el grito al cielo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Te acordás? Sí. ¿De dónde trajeron a ese jugador? ¿Dónde era? ¿Lateral izquierdo? Volante por fuera, pero jugó de lateral izquierdo, creo que también, ¿o no? Volante a la izquierda. El lateral era un brasileño. Thiago Carleto era el lateral. No, pero Doné. Pero Doné había llegado con los pergaminos de ser campeón del mundo con Boca, solo que tiempo atrás, 8 años atrás. Bueno, pues después de acá se fue a Brasil. Sí, pero a Marcelo no le gustó. ¿Y vos crees que esto es similar, bien, Marcelo? No, lo que pasa es lo siguiente. Hablé de esto con gente de la comisión directiva y con Olimpia tenían que entrar en un régimen de formar jugadores jóvenes y luego exportarlos para poder recuperar la deuda que tiene. Hablamos súper bien, creo que... ¿Con quién hablaste? 2 fue. ¿Con quién? Y no recuerdo ahora, con Coto era uno, ¿verdad? Creo que estaba Oscar Vicente Cabones, estaba... ¿cómo se llama? El seguro médico. No recuerdo ahora, no recuerdo todo lo que estaban, pero estábamos varios, ¿verdad? Y de repente se sale con un jugador de 85 años, ¿verdad? Entonces no me parece, realmente no me parece, ¿verdad? Pero bueno, son puntos de vista. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Un gol por partido, pedí vos? No, Dios quiera que él pueda convertir un gol por partido y salir goleador del campeonato. Bueno. Yo le deseo lo mejor de lo mejor. Si vos te equivocás en tu concepto, apresuramiento, opinión, juzgamiento, ¿vas a decir me equivoqué? Por supuesto, como siempre. Bueno, entonces, si Prato rinde, que hasta ahora está rindiendo, yo pregunto en la mesa, ¿rinde Prato? Y me van a decir que sí, ¿verdad? Incluyendo Carlos Alberto Quise, ¿verdad, Carlos? Sí, por ahora sí. Por ahora sí. Lo que está diciendo veo que Olimpia, ojalá no se equivoque con él, ¿verdad? Marcelo. Sí, lo que pasa es que estamos mezclando un poco los conceptos, ¿verdad? ¿Por qué, Marcelo? Y porque mezclamos los conceptos, porque Olimpia es un club con una dolencia financiera en este momento y tiene que hacer un plan de juego para salirse de esa dolencia financiera. Ese plan de juego es hacerle jugar a chicos como Parzajú, como Almeida y otros chicos que le den un retorno económico, decir. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Con cubiertas como Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas como te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas como Tire, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. ¿Cómo se enojó Marcelo cuando vino? ¿Donet? Sí, Donet era el jugador apuntado. Pero se enojó muchísimo. Olimpia había pagado, Marcelo dijo, no puede pagar $200.000 por Donet. Matías. Marcelo, se cortó, disculpanos. Se cortó. Lo que vos estás diciendo, Marcelo. Una larga explicación de la situación del club, pero no importa. Ya me vendrá la inspiración nuevamente. ¿Ya vendrá qué? La inspiración nuevamente. La inspiración nuevamente. ¿Cómo si vos estás hablando de promover jugadores, no gastar, tratar de vender, recuperar, poder retornar dinero al club? ¿Eso es lo que estás diciendo? Claro. ¿Se te cortó la inspiración, pero? Se me cortó la inspiración, pero no importa, ya va a volver al club. ¿Y en qué momento te vuelve la inspiración? En este programa vuelve la inspiración. Ah, bueno, rápidamente. Me gusta. Entonces, ¿cómo ves hoy la presidencia del Olimpia? Hoy ya sentaste postura con relación a Prato, que eres otro jugador de proyección, de futuro, por la necesidad que Olimpia tiene. Y yo te pregunto algo. Lo Olimpia no es muy inmediato para resultados, Marcelo. No quiere el público de Olimpia los resultados, Sudamericana, que avance. Como hablé con Coto, en Olimpia hay que tener la espalda para aguantar que la gente te sirve.
Te va a silbar un partido, 2 partidos, 3 partidos, 5 partidos, hasta que los jugadores se asienten. Y después le va a empezar a gustar. Pero Olimpia es lo que necesita ahora, ¿verdad? Es lo que Olimpia necesita y el hincha tiene que entender tiempo. Y tiene que entender, y no va a entender, el hincha te va a silbar, ¿verdad? Por su naturaleza el hincha te va a silbar y hay que aguantar, ¿verdad? ¿Qué más le dijiste a Cota Navegación el sábado? Nada, le deseo toda la suerte del mundo. Quedamos en reunirnos con el Yambay, con él, sobre temas económicos. Esta semana que pasó, pero no pudieron ella por sus tiempos. Pero vamos a estar cerca, vamos a estar muy cerca, dándole todo el apoyo del mundo a esta directiva. Bueno, ¿y cómo te fue con Cardona? ¿Con Cardona? ¿Cómo te fue con Miguel Cardona, tus relaciones con el que se va? Bien, fue con Miguel. Yo siempre le apoyé en todo y estuve a sus órdenes en todo. Bien, pues me parece que hizo una excelente presidencia. Y con relación a lo que hoy vos ves en Olimpia, ¿qué es lo que a vos, si decís, te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa, Marcelo? Y lo que nos preocupa a todos, Arturo, la deuda grande que tenemos, eso nos preocupa a todos, ¿verdad? Y mientras tanto, tiene que funcionar el club y tiene que rendir y tiene que pelear por los títulos. Todo eso mientras tanto. El técnico es clave en el desarrollo de este, ¿verdad? El técnico es clave, ojalá Dios quiera que a Palermo le vaya bien, pero el técnico es clave. ¿Cómo lo viste a Palermo? ¿Qué relación tenés? ¿No hablaste con él? ¿Dejá que otros hablen? ¿Te gustaría hablar o no? Él tuvo 2 primeros partidos muy buenos, el empate en el Clásico y la victoria frente a Guaraní. Fueron 2 partidos muy buenos, así que un inicio fantástico de Palermo. No, yo no hablé con Palermo, ni quiero hablar, eso es el trabajo de la comisión directiva. ¿Por qué no integrar la comisión directiva Marcelo Recanate en Olimpia? ¿Perdón? ¿Por qué no integraste la comisión directiva de Olimpia? Es porque no me invitaron. ¿No te invitaron? No. ¿Y vos qué le dijiste? Nada, que yo le deseo siempre mucha suerte y que estoy a su orden en todo, ¿no? No, y me invitaron, dijo. Vos, si hablás con Coto Nogués y fuiste expresidente del Olimpia, que se consagró campeón después de 10 años sin ganar título, te podés preguntar a vos mismo o a gente de confianza en Olimpia, ¿por qué no me invitaron a la comisión directiva? ¿No te hiciste la pregunta, Marcelo? Yo creo que es otra generación. Yo creo que la generación de Joto, de Yambay y otros que están ahí es de 45 años, yo tengo 58. Creo que es otra generación. Yo creo que hicieron bien en no invitarme porque hablan otro idioma. Pero estamos en comunicación, estamos a las órdenes, eso es lo importante, que estamos firmes con esta directiva. Pues sí que Volpe es el más antiguo de todos ahí. Creo que sí. Otra generación, vos te vas a la dirigencia, ¿por qué? Porque ellos quieren otro trato. Vos sos pues muy calentón, Marcelo. No, vos sabés que en el día a día yo no soy calentón. Lo único que tengo es que digo las cosas sin filtro, ¿verdad? Lo que me parece digo, pero se terminó mi época de ser calentón, ya no es más. Porque mira que decía cosas, ¿eh? Sí, no a empezar a poner mi grabación otra vez, 10, 12 años. No, apenas te fuiste una vez con un megáfono. Tenemos que hacer nuevas grabaciones. Sí, es verdad, necesitamos una nueva, o si no, virá, y esa tu megáfono, la preferencia del Olimpia cuando comenzaste a cantar, cosas raras en tu mente, Marcelo. Escucha esto. 1, 2, 3, Olimpia. ¿Qué fue inolvidable, Marcelo? Sí, nunca me voy a olvidar, realmente penetra en mi piel. ¿Y ese tu shortcito que te veía seguir vigente? ¿Cómo? Ese tu shortcito, short. El short bermuda. Ese me sigue vigente todavía. Sí, vigente a full.
Solo me evito cuando tengo una reunión de negocio, algo por el estilo, me pongo un traje. 2003 Libertad, 2004 Libertad, 2005 Saturn de Rusia, 2006 Saturn de Rusia, 2007 Libertad, 2007-2008 León de México, 2008-2009 UAG de México, 2009-2010 UAG de México, 2010-2011 UAG de México, 2011-25 Pagantes. ¿Por qué así, Marcelo? Ay, Dios santo, qué lucha. Se te chispoteó, Marcelo. Se me chispoteó nomás, sin querer, pues. Y ahora la disculpa como siempre dijiste, ¿verdad? ¿Así hizo? Sí, no. El club amigo. No, por eso digo, pedí disculpas por lo que dijiste por los Zulana, ¿verdad? Sí, siempre pido disculpas. Sí, pide disculpas, Marcelo. Olele, olala, Peluso de Olimpia no se va. ¿Te acordás que te iba, iba a casar con él? Si fuera por mí me casaría y después se fue a la selección. Se fue a la selección, es increíble. ¿Cuándo vos te fuiste a la olla, Marcelo? Me fui a ver a Maná. ¿Eh? ¿Te fuiste a ver a Maná? Me fui a ver a Maná. ¿Y gritaste ahí como uno más, peo? Claro. ¿Y cantaste ahí, bailaste, igual, Marcelo? ¿Y qué te decía la gente, Marcelo? ¿Qué te decía la gente en la olla cuando te vio? ¿El público en general sobre Maná? No me vio el público sobre la estuve en un palco que me fue prestado por un amigo cerrista. Ah, por un amigo cerrista. ¿Quién es tu amigo cerrista? Ah, tengo varios. ¿Quién te invitó al palco en Cerro? Tengo varios amigos cerristas. Y Manachi. ¿Y qué te representó Maná en tu mente? ¿Qué? Maná, que representaba, por eso te fuiste, te invitaron. La primera vez que visitaste la nueva olla. Me gusta Maná, me encanta Maná, realmente me gustan mucho sus canciones. Y con relación a la primera vez que te iba a Cancha Cerro. Primera vez que estuve en la olla, la verdad que es espectacular la cancha. Realmente un lujo para la ciudad de Asunción, la cancha de Cerro, realmente espectacular. ¿El mejor estadio del país hoy es? Sí, es el mejor estadio del país. Ahora están poniendo todas las luces LED y completito el estadio de Cerro. Sí. Ya tuvo una final sudamericana, ¿verdad? Sí, claro. Ahí se jugó. Sí. Y bueno, Marcelo, entonces Prato es tu problema. No es mi problema, no, un día lo voy a conocer y le voy a dar un abrazo, pero... Le va a dar un abrazo a Prato. Realmente hay momentos y momentos en los clubes, ¿verdad? Y me llamó la atención esta contratación, ¿verdad? Y a vos te llamó la atención, pero si justifica vas a decir, me equivoqué, cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Sí, así mismo. ¿Quién canta ese tema, Marcelo? ¿Qué? ¿Quién canta la música Yo me equivoqué, cuídese, compadre, para que no le pase a usted? ¿Quién canta? Maná, creo. ¿Cómo que va a ser Maná? Palito Ortega. Yo me equivoqué. Ortega. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Yo me equivoqué. Pero Palito Ortega no es más de mi época, Arturo. Palito Ortega no es más de mi época. Sí, ya entiendo, pero sí tampoco sos un pendejo, Marcelo, ¿eh? Y no, 58. Y bueno, no, es que es Empleadito de Juan Ángel Naput. 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 ¿Por qué así, Marcelo? Qué recuerdo. ¿Te acordás cuando dijiste vos que vas a hacer un nuevo estadio de la Olimpia? ¿Te acordás? ¿Qué era qué? Iba a ser un nuevo estadio, acá un shopping, acá esto, ¿te acordás? Sí, hasta ahora tiene la maqueta. ¿Y quieren hacer un nuevo estadio en Olimpia? ¿Quiere hacer Cardona? Y sí, yo estoy seguro que es el mejor negocio que hay. Hacer un estadio moderno con shopping center, con todo el mejor negocio que hay. Olimpia tiene una ubicación geográfica fantástica. Sí, vos me acuerdo que vos tenías la proyección ahí. Pero a vos te trataban, ¿te acordás? ¿De dónde salió Marcelo? Y me dijo, qué patina, qué se... ¿Te acordás?
Sí, recuerdo. Y otro que tiene tu rasgo así también de patinaje sobre hilo me parece que Miguel Cardona. Porque era un tipo muy inteligente. Arturo. Yo no estoy diciendo que ustedes no son inteligentes, lo que digo es patinaje cuando mío se le va. Ahí sí. Son personalidades pendientes a la bipolaridad. No, pero yo lo digo con mucho respeto. Mira que yo le dije a Miguel Cardona que mañana lo vamos a entrevistar que tenía que ser medio para tomar Olimpia con todo vos. Hubo personajes en Olimpia. Vos, Miguel Cardona, en el buen sentido, por ejemplo, Marcelo. Sí, así mismo. No son presidentes nomás. Es un tipo muy sacrificado en el club. Su trabajo es fantástico. Le comunico al señor Maximiliano Biancucci que hasta diciembre no va a jugar en el Club Olimpia. Y le comunico al señor Regis Márquez que a partir de ahora es persona no grata en el Club Olimpia. Brasilero, bandeirante, estafador. Pero después solucionaron todo. Yo le pediste disculpas, Marcelo. Yo le pedí disculpas a Regis. Es más, estuvo su cumpleaños hace poco, me invitó y fui. Qué bien. Que todo como consecuencia de la pasión llamada fútbol, ¿no? La pasión que se llama fútbol. Así es. Gumarelo, no rompa las pelotas, que la Libertadores se mira y no se toca. ¿Tu registro de voz qué tal, Marcelo? Me echaron del coro en primer grado a mí. ¿Te echaron del coro en qué? En el Inter. Pero en escuchaste, el grado, me echaron del coro. Escuchá, Marcelo, escuchá tu voz. Gumarelo, no rompa las pelotas, que la Libertadores se mira y no se toca. Y cuando iba a volver tu mamá te dijo, cuidadito Marcelo, te dijo tu mamá, ¿es verdad o mentira? Ni intentes llegar a la presidencia de la Olimpia y candidatarte. Y me hizo un ataque de llanto y de nervios terribles. Yo sé que tu mamá te dijo, cuidadito con meterte, ¿es verdad o mentira? Sí, es verdad. Fue determinante. Determinante. Porque te dijo, en un tono no muy, se entendió, ¿verdad? Sí, así fue, Arturo, así fue. Así fue. Bueno, Marcelo, que más en esta charla recordando viejos tiempos, pasado, presente, vos para cerrar, ¿cómo ves el tema de este Olimpia? ¿Qué es lo imperioso si no podés repetir? Yo veo bien al Olimpia, Otto estilo olimpismo y todos los muchachos que están con él. Lo único que yo les sugiero es que no se dejen presionar por la hinchada. La hinchada va a silbar y vamos a perder, la hinchada va a silbar y vamos a perder, y la hinchada va a silbar, pero tienen que jugar lo que tienen que jugar para ser exportados después, ¿verdad? Y Verli tiene que jugar, y Almeida tiene que jugar, y Prato tendrá que jugar también. Y bueno, Perana, pues Carlos quise. Derlis, ¿cómo ves el caso de Derlis? Porque su contrato termina, Marcelo. Y está Derlis, está Almeida, está... No, Derlis González termina su contrato en diciembre, queda libre de Olimpia. ¿Cómo lo ves? El caso de Derlis, probablemente el más afamado, el de mayor cotización, se llama Derlis González en Olimpia. Sí, y termina contrato, digamos, pero no tenemos nada más que hacer, ¿verdad? No sé cómo es la contractual, no sé cómo funciona contractualmente, si el Olimpia recibe algo por la venta, no recibe nada, no sé cómo funciona. No. ¿Pero vos querés que tiene que quedarse? ¿Hacer el esfuerzo? Y depende de los precios, ¿verdad? Porque si son precios locos, no hay nada que hacer, hay que hacer una fiesta de despedida y que se vaya, ¿verdad? ¿Qué va a hacer fiesta de qué? Si los precios para que se quede son locos, hay que hacer una fiesta de ese día y que se vaya, ¿verdad? Claro, como rindiendo un homenaje diciéndole, si los precios son altos, hasta aquí llegamos. Claro. ¿Cómo estaría oírte cantar? Vos no cantás más, Marcelo.
Estoy fascinado, Arturo. Me echaron el primer grado del coro. Cantala, po, Marcelo. Te pido bien para renovar el stock. ¿Qué querés cantar, Marcelo? Un tema de Maná. Señoras, señores, canta un tema de Maná. ¿Dónde fue No. Sí, señores, yo soy de Olimpia. Y sí, señores, de corazón. Porque este año 2024 seremos campeones. Un abrazo, Marcelo. Un abrazo, Arturo, te quiero mucho. Adiós, Marcelo Recal. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Queremos hablar con Fernando Romero. Contesta, Fernando Silva, queremos hablar con él. ¿Qué es lo que corrió de Fernando Romero, niño? Un supuesto audio donde le pide a sus compañeros no ir a entrenar por una deuda que están teniendo. ¿Y lo sacaron ahí? Con ellos, sí. Decidió la Comisión Directiva de Colombia. ¿Dónde estaba Fernando Romero? Vuelve la fiesta de cuentos más grande del país. Liquidamos todo en su primera edición, viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo, 3 días de descuentos únicos y reales. Precios de liquidación, Boyana y Músicos del Chaco, la gente sabe. 13.5. Jugá y ganá en el slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubén, 100.000 guaraníes de bono extra, a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Sí, señores, yo soy de Olimpia. Y sí, señores, de corazón. Porque este año 2024 seremos campeones. Un abrazo, Arturo, te quiero mucho. Marcelo Recanández. ¿Tiene registro de voz? Dice sí, Emilio. Señores, yo soy de Olimpia. Pará un poco, Marcelo, está bien. Sí, señores, Marcelo, de corazón. pará, Marcelo, dice Emilio. Porque este año 2024 seremos campeones. Para Marcelo, un abrazo, Arturo, te quiero mucho. Igual, Marcelo Recanández. ¿Cómo te va, Fernando? Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda tu mesa. Te molestamos por lo siguiente. ¿Qué pasa en Colombia? Nos dice el niño que vos y le dijiste a través de algún audio, WhatsApp, que si no... ¿Cómo fue, niño? ¿Qué sabe vos? Un supuesto audio a sus compañeros donde le piden no ir a entrenar por una duda que tenían. Y la directiva después le llega este audio y decide sacarlo del club. ¿Te sacaron por eso, Fernando? Y lastimosamente sí, Arturo, me sacaron de la institución y es triste porque nunca escuché que le sacan a un jugador por un audio y más aún peleando por algo que los compañeros míos me pidieron, ¿verdad? Y por ahí mi error fue esto, justamente enviar ese audio en el grupo donde estamos todos los compañeros nomás, y eso es lo que más me sorprendió. Pero eso no viene de ahora nomás, Arturo. Esto el año pasado también cuando me fui a la institución, todos saben que la categoría de la B y de la C sufre mucho maltrato hacia los jugadores en cuanto a lo económico y la necesidad que pasan nuestros compañeros. Y el año pasado yo fui y bueno, vi que también mucha necesidad, se acercaban los compañeros a pedirme ayuda y bueno, me ayudaba con el desayuno, con el almuerzo, con cierta cantidad de dinero también, mercadería, porque hay compañeros que viven ahí en el club también en forma precaria, en un 2x2, ahí en un salón donde no tienen ventilador, no tienen aire, no tienen que comer y le dejan ahí a la deriva, ¿verdad? Entonces, antes que nada, somos seres humanos, esos compañeros son seres humanos, ellos te exigen correr 6.000 metros, 8.000 metros, saltar cajas, correr 2-3 horas, y yo creo que no es coherente, ¿verdad? El profe que se fue este año, que es Adrián Cáceres, se fue a imponer cierto tipo de trabajo que eso se puede imponer estando en Real Madrid, en el Manchester City, en Cerro, en Olimpia, porque tienen vitamina, duermen bien esos jugadores, tienen la capacidad de por ahí de cuidar su cuerpo, ¿verdad? Pero él no se adapta a lo que es por Colombia, ¿verdad? Porque por Colombia sufre mucha necesidad, aparte de tener dirigentes incompetentes y que no son humanos, ¿verdad? Porque ellos piensan en ellos mismos y eso les molesta, eso les molestó de mí, ¿verdad? Porque yo me guié solamente por los compañeros, por lo que me hicieron los compañeros, más que nada eso, ¿verdad? Ellos me pidieron hacer de esa manera, yo le hablé a todos, ellos estuvieron de acuerdo, pero bueno,
a la hora de la verdad, lastimosamente, no pudieron sostener su palabra y bueno, y al único que se le sacó fue a mí. Pero ya está, Arturo, es bueno también que pasen estas cosas para que por tu medio también sepa la gente cómo se maneja Colombia, el presidente, el vicepresidente que es Javier González, que creo que también pasa por ahí todo este problema, ¿verdad? Acá, Arturo, se hubiese solucionado con hablar conmigo personalmente y terminaba ahí eso, ¿verdad? Porque inclusive yo me reuní con la comisión directiva el lunes y pedí disculpas si es que dañó eso a la institución, y aún así me sacaron, ¿verdad? Y creo que ya es algo personal. Creería que se hubiese solucionado acercándose a mí y terminaba ahí, ¿verdad? Porque ese audio un compañero le pasó primero al profe, y el profe hubiese hablado también conmigo y terminaba ahí. No, él que hizo, él le pasó a los dirigentes y ahí empezó todo, ¿verdad? Y no quiero creer que sea algo personal, ¿verdad? También mezclando un poco las cosas por lo que pasó el año pasado con el tema de mis hermanos y eso que iban a gerenciar y bueno, y no aceptaron ellos. Lastimosamente no quieren la ayuda de la gente que le quiere a la institución. Si vos ves, Fernando, disculpame, no es intromisión, desde afuera, digo, Fernando Romero, hermano mayor de Ocarián, que pudieron haber dicho no, esto es una presión para que gerencien los Romero. ¿Vos sentiste eso o no? Sí, yo siento eso, Arturo, yo siento que como que soy la piedra del zapato de ellos estando ahí dentro del club, porque yo trato de ayudarle a los compañeros, trato de ayudar fuera y dentro de la cancha, entonces dentro de todo tengo cierto conocimiento hacia ciertas cosas y bueno, yo hablaba con el presidente, hablaba con los profes, con los compañeros, y yo creería que ellos ven como un problema eso, ¿verdad? Entonces buscaron la manera de excusarse con ese audio y bueno, y me sacaron, ¿verdad? Porque hay otros audios también de otros compañeros que eso sí no se sacó a la luz, y escrito también en el WhatsApp que tampoco se sacó, solamente mi audio se sacó. Entonces ahí crees que es algo más por eso, ¿verdad? Pero yo más que nada, Arturo, aprovechando tu llamado, ¿verdad? Y sabemos que tu audiencia es mayoritaria acá en el país, para que sepa la gente y limpiar un poquito, no solamente mi nombre, sino que también el de mi hermano y eso, ¿verdad? Porque está saliendo por todos lados que los Romero, entonces para que la gente sepa cómo nosotros somos, ¿verdad? Antes que nada nosotros pensamos en el ser humano, en el compañero, y después somos profesionales, ¿verdad? Porque también ya le pasó eso a mi hermano y eso en San Lorenzo de Almagro, que quisieron ayudarle a sus compañeros y eso, y bueno, y se creó todo lo que se creó, ¿verdad? Entonces, limpiar un poquito también eso a través tuyo, Arturo, para que la gente sepa la realidad o por qué me sacaron, ¿verdad? Porque están diciendo ahí, le expulsaron, le rajaron, y suena un poco como que me sacaron por sindicalista o por ser un cachafá, y no es así, ¿verdad? Entonces, quiero agradecerte y aprovechar tu programa para decir eso. Lo que está que los jugadores por Colombia no se merecen este trato, lo que está diciendo la dirigencia. Totalmente, Arturo, no se merecen. De hecho, que yo le dije personalmente al presidente y a los dirigentes y al profe mismo, ahora ahí se pasa mucha necesidad, Arturo. ¿A vos te pidieron los jugadores que vos expongas lo tuyo para como el abanderado de la causa, entre comillas, si querés? Y eso fue así, ellos te pidieron. Totalmente, no, Arturo, yo gracias a Dios no dependo de lo que ellos me pagan. De hecho, me voy gratis yo al club, ¿verdad? Más que nada era por los compañeros, porque ellos me pidieron hacer eso. Por eso. Como decimos, como una abanderada, ¿verdad? Entonces no era algo mío, no es que yo creé eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo triste, que te saquen por eso, ¿verdad? Y bueno, y estoy decepcionado más que nada del presidente, porque el presidente me conoce desde chiquitito, sabe cómo nos manejamos, le conoce a toda mi familia, y él no pudo defender ni tampoco decir algo en cuanto a esto, sino que se cayó, se guió por lo que dice su comisión directiva y bueno, me sacaron. Y decepcionado también de algunos compañeros, ¿verdad? Que dijeron sí, me dijeron sí a mí, y a la hora la verdad retrocedieron, ¿verdad? Pero bueno, ya pasó y no podemos hacer nada ahora. Fernando, muchísimas gracias. ¿Algo más o está todo dicho, Fernando Romero? No, yo creo que está dicho, como te dije, Arturo, agradecerte más que nada por tu llamado y bueno, y limpiar, como te digo,
mi nombre a través de usted, mi nombre y la de mi hermano y la de mi familia más que nada, y que la gente sepa cómo se maneja el Club Sport Colombia. Muchas gracias. Arturo. Un abrazo para todos. Gracias, Fernando Romero igual. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Saludo a Aníbal Acuña en la sintonía. Está Lisi Ayala. ¿Cómo te va, Lisi? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todos los oyentes, nuevamente en línea y comunicando los beneficios que tenemos en Farmacias Catedral, Arturo. Contanos, llega una edición especial de descuentos reales en Farmacia Catedral miércoles y jueves. Te esperamos con descuento de hasta el 50% en toda la categoría. Así mismo, como mencionó Arturo, para cerrar este mes de febrero tenemos la edición especial de descuentos reales hasta 50% con todos los medios de pago en todas las sucursales a nivel país y obviamente por todos nuestros canales de venta. Hoy y mañana, si compras ya sea yendo a la sucursal, ya sea accediendo a nuestro servicio de delivery llamando al 627-7000 o comunicándote por medio del WhatsApp 0982-927-610. O también ingresando en la página web de farmaciascatedral.com.py vas a tener los descuentos reales que van hasta 50% en todas las categorías. Tenemos la categoría de bebés especial para los pañales, para los bebés, para los papis, donde estamos contando con pañales con hasta 55% de descuento, como es el caso de ISEC. Tenemos también nuestro sector de vitaminas y suplementos, donde estamos contando con Multivitamin 27 Plus, por ejemplo, con 50% también el día de hoy. Para que tengan una idea, de 139.900 les queda tan solo 69.950 guaraníes. Tenemos también el caso especial para cuidado del adulto, tenemos los pañales de la cena con hasta 40% de descuento, que de 150.300 les quedaría tan solo 90.150 guaraníes. Y como siempre tenemos el sector de cuidado personal, ya sea cuidado capilar, tenés cuidado bucal, inclusive tenés de la marca Close Up, un dentrífico de 70 gramos que lo llevas por 2.000 guaraníes, que prácticamente es nada. También los sectores de perfumería, cosmética, todas las categorías que tiene Farmacia Catedral lo van a encontrar hoy y mañana con descuentos reales, Arturo. Y hay que aprovechar con descuentos reales miércoles y jueves. Muchísimas gracias, Alicia Ayala, gracias. Muchísimas gracias, Arturo, saludos. Gracias, muy amable. Estamos hablando, seguíamos volver otra vez del tema de Prato. Sí. ¿Va a rendir o no rinde? Sí, está rindiendo. Por eso está grabado. Después Marcelo va a decir me equivoqué. Cuídese, compadre. ¿Qué no le pasó a usted? Que comenzamos nuevo. Yo me equivoqué. Repetí conmigo. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre. Cuídese, compadre. Para que no le pase a usted. Para que no le pase a usted. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Lo que no ve Recanate es la importancia que puede tener Prato en la terminación de la calidad futbolística de esos chicos que él citó. Tanto el caso de Parsajú, Almeida, Eric López, hay el otro que juega bien, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar enseguida. Es 4 letras el apellido, que jugó ya, debutó ya en primera. Un buen físico. Aaron Páez. Páez. Entonces esos jugadores van a aprender también de Prato. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95 6.150, Suprema 97 7.500, Diesel Gold 7.690, Diesel Elite CS10 9.340 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas que cosas de Positrón, Erimark, lo que la fábrica no te dice dio. Francisco López quiere hablar su descargo, ¿verdad? Presidente por Colombia. Perdón, ¿quién quiere hablar? El entrenador. ¿Y qué quiere decir? Que hable, que diga lo que quiera. Decía el hermano de Oscar y Ángel Fernando que quiere venir a implementar un método que no da para clubes como Sport Colombia.
Este domingo 1.100 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿Y qué es lo que quiere implementar? Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control Feel Make Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Si no puede hoy, mañana, vamos a respetar todas las partes, las dos partes vamos a escuchar, la de, ¿cómo se llama? Romero y los dirigentes si quieren hablar también. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Lo que dijo Fernando Romero es que le usaron. Sí. Así se entiende. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unixal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A, porcelanatos desde 73.000 guaraníes clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Cantabria sea. Hola, Adrián Cáceres, técnico de Colombia. ¿Cómo te va, Adrián? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para vos y para todos tus compañeros. Decía Fernando Romero, que hoy ya no está en el plantel, que vos querés implementar, ¿qué en Colombia, Adrián? Así fue, Víctor. Sí, que hay un método que entiendo yo no propio o apropiado para el ascenso, por eso nos quedamos con la duda de qué es lo diferente que querés implementar, Adrián. Y la verdad que es una pregunta muy amplia que me parece que Romero debería aclarar un poco mejor, ¿verdad? Quizás tendría que ver un poco con una situación de un pedido de los futbolistas a través de él de entrenar menos días, ¿verdad? Entrenar lunes, miércoles, viernes, que fue una de las pequeñas grandes diferencias que encontramos, ¿verdad? Nosotros creemos que más allá de jugar en una categoría que es la tercera de nuestro fútbol, hoy las exigencias son bastante altas como para no tener una carga de entrenamiento de, por lo menos de lunes a viernes, ¿verdad? Eso es lo que pidieron los jugadores. Sí, en realidad esto tiene que ver más, ya seguramente trascendió el contenido del audio, esto se da a nivel más institucional futbolista que a nivel cuerpo técnico jugador, pero sí en un momento por una cuestión de las posibilidades económicas que tenía el club que le ofreció a los futbolistas, ellos encontraron quizás como una posible solución. Es decir, bueno, con este dinero quizá podemos entrenar esta cantidad de días, a lo que el cuerpo técnico que estoy en la cabeza les contestó de que nosotros necesitamos futbolistas que entrenen todos los días y que hagan lo posible de arreglar esa situación económica y venir a entrenar por ese ofrecimiento. Finalmente nosotros creemos que esto es un trabajo, el club propone las posibilidades de pago y allí cada futbolista tiene la opción de ajustarse o no a las condiciones económicas del club. Se entiende que era con una cuestión de compromiso incumplido por Colombia, entonces trabajamos menos tiempo. Era la idea de los futbolistas, no es la idea de nosotros como cuerpo técnico, que tenemos un objetivo claro, es el año del centenario de la institución, queremos ver por Colombia en intermedia, hemos diseñado un plan de trabajo que contempla entrenar de lunes a viernes y a partir de allí nosotros creemos que no hay negocio. Ahora, para... te iba a preguntar algo, Adrián, que puede ser en Colombia, en otras partes. Cuando vos escuchás cosas, decir los cuales no tienen ni para su pasaje. Solo escuchar. Solemos escuchar. No es el caso, repito. ¿Suele ocurrir? Sí, pasa mucho en el ascenso de nuestro fútbol. No, por eso le digo, Adrián, ¿eso puede ser la causa o no, Adrián? A ver, yo sé que el dinero que perciben los futbolistas no es hoy suficiente como para vivir. El club le está proponiendo una ayuda económica dentro de sus posibilidades. Y reitero, Arturo, lastimosamente esto queda en la elección de cada jugador. Así también como es cierto que no hay comodidades. ¿Cuántas historias hemos escuchado de exfutbolistas que tienen esa misma explicación, ¿no? Antes no tenía para mi pasaje, caminaba, me le hacía dedo. Y grandes estrellas de nuestro fútbol llegaron igual. Entonces, son cuestiones que se presentan en la vida del futbolista que uno tiene que saber superar. Es mi postura, ¿verdad? Me gustaría estar en un equipo que le pueda dar más comodidad económica, pero hoy la realidad es que por Colombia solamente puede prometer lo que va a cumplir y a partir de allí queda en cada futbolista ajustarse o no. Bueno, es el punto de vista como el técnico y entiende la realidad. Adrián Cáceres dice que es lo que pasa hoy en Colombia. Gracias, Adrián, muy amable.
Por favor, Arturo, a las órdenes. Un saludo para todos. Adrián Cáceres. Venía a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos, los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a ir al porcentaje, niño. ¿Qué partido hoy tenemos? El partido de Nacional ante el Atlético Nacional. Atlético Nacional local. No es presión de deseo, lo que puede ocurrir. 21-30. Lo que puede ocurrir. Sí. No es presión de deseo. ¿Vos querés que gane Nacional? Sí, claro. Pero queremos. Expresión de deseo. ¿Qué va a pasar hoy? Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton, te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ciudadela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Atlético Nacional. Nacional. Víctor, ¿por qué me pones esa cara? No, estoy pensando No, ya entiendo lo que va a hacer. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos. Por los Álamos que nos unen, importa y distribuyen en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-777. Seguinos en Instagram, @frutos de los Andes, BY. Padrinago, olvídate. Acá no hay. Te aviso bien ya. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa En esta SRL. mesa, el único donde Carlos Quise le da la titularidad es Víctor Villalba. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Miento o digo la verdad? Merecidamente. ¿Viste? Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py, que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Vamos con el porcentaje. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias calidad No Papasa. puede mucho recanante. Si no comenzamos, mañana comenzamos todos los avisos si no podemos. Y gracias a los oficiantes de fútbol holandés nos están pidiendo demasiado recanante, voz, estilo, canto. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita. La mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Vamos con el porcentaje. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Vamos entonces con el porcentaje. Atlético Nacional, Francisco López. Aguanta Nacional y empata, 50-50. Niño Jorge. 60-40 en tiempo normal y van a penales. Figura Anthony, pasa Nacional. Te vino, veo. George Arma, veo. Disculpa, me salió del alma. Sí, puede ser contagio, no hay problema. Si llega a ocurrir, te consagrás. Ya tenemos, yo te voy a representar. Conmigo tiene que hablar cuando tiene que hablar con el niño. Un premio. No, ¿qué premio la bola? Estamos hablando de... Pero no siempre le viene. Testeado, comprobado, probado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de pizza o pizza, calidad desde su origen. Dijo el niño, 60-40 se define por penales. Y Anthony figura. Y mirá si llegás, niño. Déjame mirar esto. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Víctor Villalba. 60-40, pero tengo mis dudas ahí si penales o Atlético Nacional gana en tiempo normal. Entonces no se compadece. No es tan similar ahí, yo me reservo. No, pero bueno, solo gana Atlético Nacional. En control, pero. Gana Atlético Nacional. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y el resto vos bien vivo, dejás picando. Exactamente. Sí. Probaste el pack Fortin, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo de variedad que perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo de Fortin. San Isidro y Clocol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @San y @Clocol Paraguay. Germán Cafa. 50-50. Clasifica el tricolor.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1228. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El instante Carlos Alberto Quise. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguro tiene un regalo para vos, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbos S.A. de Seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Para de sufrir, adelantate y lleva tu Split Autec de 12.000 BTU con 3 años de garantía y respaldo de Chacomer. De regalo, soporte, cuotas de 199.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Hoy no practicó Sport Colombia. Solo con emisión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Vamos con Carlos Alberto Quise. 40-60. 40-60 gana Nacional, querido. Y clasifica sin penales nada. Claro que gana hoy. No, pero él le da penales. Él le da penales. Vos hace picando. Vos, Francisco. 50 pasan. Pero la manera como dice Quise pues, es muy afirmativo. Y agregó coste que no hay un cambio con relación al equipo que anuncian, pero igual gana. Que más confianza le dio en esa Carlos Quise. Muy bien. Nacional querido, es tu hinchada que te brinda su calor. Tus electrodomésticos deben ser Yanda, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Si el precio bajo, calidad superior. Sabido, antes le decía a Adrián Cáceres, el técnico de Sport Colombia, hoy no platicó Colombia. Esa es la razón. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-0000 personal Flow. Se mantiene el tribunal, la sentencia Cerro. Así es, el tribunal de apelación rechazó el pedido de Cerro Porteño. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del Banco Digital las 24 horas, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta de los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Monumental satelital Marcelo Recanate por pedido al público de Olimpia. ¿Cómo? Gatera, listo, volvemos. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Combatí el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad de éticos. El que avance hoy en la serie entre Atlético Nacional y Nacional jugará ante Palestino, que ayer le volvió a ganar a Portuguesa 2-1, gol paraguayo. Junior Marabel ayer fue titular y convirtió el 1-0 a favor de Palestino. Señor Arturo, buenas tardes. Lo que dijo Marcelo Requelate, ningún olimpista está de acuerdo, no, eso es otra cosa. Yo te digo que le quieren escuchar con lo que dice, no hay plata, y Lucas Prato con 35 años, un jugador, ejemplo, y el mejor jugador de la actualidad olimpia, este es oyente. Con todo respeto se fue y se devoca Marcelo Recanate. No es momento. Gracias, comandante. Llega la edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral hoy miércoles 28 y mañana jueves 29 de febrero. Te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Pero los Recanate pasan más por una situación económica, no por lo que juega, sino que si le da chance al otro a lo mejor puedes vender y a él ya no lo vas a vender. La parte que no vio es la ayuda que le puede generar a los jóvenes. ¿Y quién dijo que hay que transferirlo? Para transferir jugadores a Parsajú, que salió ahí en marca, le dieron un apodo y todo ya, el pistolero. El pistolero Parsajú, pero es cierto. ¿Y marca España? ¿Y dónde va a ir a jugar? No, pero ya suena en Europa, ya están trabajando sus empresarios ya por él. Sí, señores, yo soy de Olimpia, y sí, señores, de corazón, porque este año 2024 seremos campeones. Un abrazo, Arturo, te quiero mucho. Frases de colección. Primera elección La Olla, la verdad que es espectacular la cancha. Realmente un lujo para la ciudad de Asunción, la cancha de Cerro, realmente espectacular. ¿El mejor estadio del país hoy es? Sí, es el mejor estadio del país. Frases de colección. Lo mejor que dijo es cuando se despidió. Su última palabra.
Perana, ya sé ya lo que te quiero mucho, Arturo. Pero y yo no le queremos, pero le salió del alma, no hace da falta que gusto. me diga, hace rato te puedo mandar su Yo no mensaje. sean Cuando me así. envía su mensaje. Pero no. valorar. ¿Quieres que te haga escuchar? No, pero aquí ya escuché. Pero por ¿por qué favor. no valora algo que le sale del alma? No sean tan. Acá me escribe. No sean tan duro. Acá me escribe Marcelo Recanate. Está bien, ¿Quieres que te envíe? No, Te voy a pero enviar, eso te voy a que enviar. pero eso que es ¿Sabes cómo me privado. llama a mí? Tío. Ahora sé beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Estaba cenando con mi señora y hace un reportaje. Bueno, avísame, tío, me dice. ¿Quién es? Marcelo Recanate. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Class Motors, una decisión inteligente. 1333. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Eusebella, Casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. 1333. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. 1340, la entrevista a Marcelo Recanate. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote una extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta de clase con tus tarjetas de crédito Bancoop. Tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoop crece desde la raíz. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral. Acorda sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. El día que se molestó conmigo que me dijo, son el enemigo de Olimpia está colado. Sí. Porque dije que iban a estar todos como con la sardina, ¿cómo se llama eso? La lata. En el clásico. En el clásico. Está- ¿Y sabes lo que me está dijo? lleno. Te declaro. Y después tranquilo nomás. Me dijo, porque yo le dije que Olimpia no tiene capacidad para 18.000 personas. Y él dijo, vamos a jugar el clásico. Yo senté mi posesión y se molestó. En Comercial La Economía de San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 1334. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sikawall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sika queda bien. Repaso de partidos de Copa Libertadores. Hoy Nacional de Uruguay ante Puerto Cabello. Será a las 19. En la serie está 2-0 arriba el equipo uruguayo. En el Ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 0974-221-316. El Ahorrazo Super Mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. En 5 minutos, Recanate. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila Yo Cuido Mi Futuro. Tenés 4 opciones para poder llevarte la mochila. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Juegan igualmente Botafogo Aurora. Será a las 21:30. Esto en Brasil. El primer juego 1-1. Cuando estábamos 1 de marzo, creo que Recanate ya formaba parte de la mesa. Todos los días. Todos los días. Sí, recuerdo. Tuvo un problema en Cancha de Cerro con unos muchachos de... Se fue a el programa, dice usted. Y te acordás que le iba a llevar a Paulo da Silva. Y dijo, ¿qué problema hay? Le vamos a intentar llevarlo al... Hablando de Paulo, así lo va a jugar ahora en Atlántida. Se va a retirar y Paulo. Hay una foto, creo que el lunes comienza la pretemporada. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. A los dos lo quiso, a Paulo da Silva y a Cristian Rivero. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cemento del Leme, acceso sur casi perpetuo socorro, Niembú. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc alarmas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Ayer vi un gesto de Guardiola que te da placer cuando un entrenador busca cosas y le sale. El planteamiento que hizo con Haaland y De Bruyne, Haaland terminó haciendo 5 goles, pero el segundo lo festejó diferente. ¿Hace cuánto que no hace 5 goles su equipo? Un equipo, el City. No tengo ese dato. Año 1968, jugó visitante.
Sí, de visitante. En el 68 fue la última vez que ganó por esta diferencia. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Ya pasamos y después cerramos, cuando quieran. Y el otro partido, hoy Atlético Nacional 21-30 en Colombia, 1-0 arriba el equipo paraguayo. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Hoy arrancamos a las 21. Aprovecha 4 días de mega descuentos en Punto Farma. Sí, 4 días desde hoy, miércoles 28 de febrero al sábado 3 de marzo. Tenés hasta 60% de descuento en artículos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. El brasileño va a estar en el banco ahora en seguro, ¿verdad? Edu, sí. Quitadol Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 1338. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerto, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿En qué consistía su jugada? Que pivotee, Haaland, toque para atrás y que le meta. En la tercera jugada, llevaba 15 minutos, tercera vez que intentaba, terminó en el segundo gol. Muchísimas gracias, Ronald de la Tribu. Muchísimas gracias, igualmente, Ronald. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ubellela 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Pásate ya a salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tenemos que hacer vos y Germán nos vamos a reunir con el comité ejecutivo. Ajá. Porque hay diferencia entre ustedes. Ok. Entre vos y... Hay que subsanarla. Vamos cuando quiera. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Va a sonar de feo. un solo miembro. Va a sonar feo, pero hoy la diferencia fue un huevo entre los dos. Pancho y Germán. Brillante niño. Brillante niño. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Vos también vas a ser sumariado, te aviso ya. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Marcelo Recano. ¿Para qué lo trajeron a Prato? Leca, ya viejo. Así dijiste, ¿no? No, me preguntaban mi opinión de Lucas Prato y como hincha Olimpia pienso que es un exjugador, ¿verdad? Pero está rindiendo bien, Marcelo. Y sí, bueno, maravilla. Ojalá Lucas Prato haga un gol por partido y se retire goleador del campeonato. Ojalá Dios quiera. Lo que digo nomás es que lo que digo nomás es los momentos que vive cada club y lo que uno hace, ¿verdad? Me hace recordar, Marcelo, al lateral izquierdo del Olimpia. ¿Te acordás del lateral izquierdo que vino? Sí, cuñada Pumpido. ¿Donet? ¿Matías? Donet. Matías Donet. ¿Que vos pagaste $200,000, lo pagó Olimpia? Sí, por un exjugador. Ocurre que aquella vez pegaste el grito al cielo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Te acordás? Sí, sí. ¿De dónde trajeron a ese jugador? ¿Dónde era? ¿Lateral izquierdo? Volante. Volante a la izquierda. El lateral era un brasileño. Tiago Carleto era el lateral. No, pero Donet... Pero Donet había llegado con los pergaminos de ser campeón del mundo con Boca, solo que tiempo atrás, 8 años atrás. Bueno, pero pues después de acá se fue a Brasil. Sí, pero Marcelo no le gustó. ¿Y vos crees que esto es similar, Marcelo? Hablé de esto con gente de la comisión directiva y con Olimpia tenían que entrar en un régimen de formar jugadores jóvenes y luego exportarlos para poder recuperar la deuda que tiene. Hablamos súper bien, creo que... ¿Con quién hablaste? 2 o 3 veces. ¿Con quién? Y no recuerdo ahora, con Coto era uno, ¿verdad? Creo que estaba Oscar Vicente Cabones, estaba... No recuerdo ahora, no recuerdo todo lo que estaban, pero estábamos varios, ¿verdad? Y de repente se sale con un jugador de 35 años, ¿verdad? Entonces no me parece, realmente no me parece, ¿verdad? Pero bueno, son puntos de vista. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Un gol por partido, pedí vos? Dios quiera que él pueda convertir un gol por partido y salir goleador del campeonato. Bueno. Yo le deseo lo mejor de lo mejor. Si vos te equivocás en tu concepto, apresuramiento, opinión, juzgamiento, ¿vas a decir me equivoqué? Por supuesto, como siempre.
Prato rinde, que hasta ahora está rindiendo. Yo pregunto en la mesa, ¿rinde Prato? Me van a decir que sí, ¿verdad? Incluyendo Carlos Alberto Quise, ¿verdad, Carlos? Sí, por ahora sí. Por ahora sí. Lo que está diciendo veo que Olimpia, ojalá no se equivoque con él, ¿verdad? Marcelo. Sí, lo que pasa es que estamos mezclando un poco los conceptos, ¿verdad? ¿Por qué, Marcelo? Y porque mezclamos los conceptos, porque Olimpia es un club con una dolencia financiera en este momento y tiene que hacer un plan de juego para salirse de esa dolencia financiera. Ese plan es hacerle jugar a chicos como Parzafú, como Almeida y otros chicos. Como hablé con Coto, en Olimpia hay que tener la espalda para aguantar que la gente te sirve. Te va a silbar un partido, 2 partidos, 3 partidos, 5 partidos, hasta que los jugadores se asienten. Y después le va a empezar a gustar. Pero en Olimpia es lo que necesita ahora, ¿verdad? Es lo que Olimpia necesita y el hincha tiene que entender tiempo. Y tiene que entender, y no va a entender, el hincha te va a silbar, ¿verdad? Por su naturaleza el hincha te va a silbar y hay que aguantar, ¿verdad? ¿Qué más le dijiste a Cota en la delegación del sábado? Nada, le deseo toda la suerte del mundo. Quedamos en reunirnos con el Yambay, con él, sobre temas económicos. Esta semana que pasó, pero no pudieron ella por sus tiempos. Pero vamos a estar cerca, vamos a estar muy cerca, dándole todo el apoyo del mundo a esta directiva. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. ¿Cómo te fue con Cardona? Bien, fue con Miguel. Yo siempre le apoyé en todo y estuve a su orden en todo. Bien, pues me parece que hizo una excelente presidencia. Con relación a lo que hoy vos ves en Olimpia, ¿qué es lo que a vos, si decís, te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa, Marcelo? Y lo que nos preocupa a todos, Arturo, la deuda grande que tenemos, eso nos preocupa a todos, ¿verdad? Y mientras tanto, tiene que funcionar el club y tiene que rendir y tiene que pelear por los títulos. Todo eso mientras tanto. El técnico es clave en el desarrollo de este, ¿verdad? El técnico es clave, ojalá Dios quiera que a Palermo le vaya bien. Pero el técnico es clave. ¿Cómo lo viste a Palermo? ¿Qué relación tenés? ¿No hablaste con él? ¿Dejá que otros hablen? ¿Te gustaría hablar o no? Él tuvo 2 primeros partidos muy buenos. El empate en el Clásico y la victoria frente a Guaraní fueron 2 partidos muy, muy buenos. Así que un inicio fantástico de Palermo. No, yo no hablé con Palermo, ni quiero hablar. Eso es el trabajo de la comisión directiva. ¿Por qué no integraste la comisión directiva de Olimpia? Porque no me invitaron. ¿No te invitaron? No. ¿Y por qué le dijiste? Y fuiste expresidente del Olimpia, que se consagró campeón después de 10 años sin ganar título. Te podés preguntar a vos mismo o a gente de confianza en Olimpia, ¿por qué no me invitaron a la comisión directiva? ¿No te hiciste la pregunta, Marcelo? Yo creo que es otra generación. Yo creo que la generación de Joto, de Yambay y otros que están ahí es de 45 años. Yo tengo 58. Creo que es otra generación. Yo creo que hicieron bien en no invitarme porque hablan otro idioma. Pero estamos en comunicación, estamos a las órdenes, eso es lo importante, que estamos firmes con esta directiva. Vos sí que Volpe es el más antiguo de todos ahí. Creo que sí. Otra generación, vos te vas a la dirigencia, ¿por qué? Porque ellos quieren otro trato. Vos sos pues muy calentón, Marcelo. No, vos sabés que en el día a día yo no soy calentón. Lo único que tengo es que digo las cosas sin filtro, ¿verdad? Porque me parece digo, pero se terminó mi época de ser calentón, ya no es más. No, a empezar a poner mi grabación otra vez, 10, 12 años. No, apenas te fuiste una vez con un megáfono. Tenemos que hacer nuevas grabaciones. Sí, es verdad, necesitamos una nueva, o si no, virá, y esa del, tu megáfono, la preferencia del Olimpia cuando comenzaste a cantar, cosas raras en tu mente, Marcelo. Escucha esto. 1, 2, 3, Olimpia. ¿Qué te fue inolvidable, Marcelo? Sí, nunca me voy a olvidar, realmente penetra en mi piel. ¿Y ese tu shortcito todavía sigue vigente? El short de Bermuda. Ese sigue vigente todavía. Sí, vigente a full.
Solo me evito cuando tengo una reunión de negocio o algo por el estilo, me pongo un traje. 2003 Libertad, 2004 Libertad, 2005 Saturn de Rusia, 2006 Saturn de Rusia, 2007 Libertad, 2007-2008 León de México, 2008-2009 UAG de México, 2009-2010 UAG de México, 2010-2011 UAG de México, 2011-25 Pagantes. ¿Por qué así, Marcelo? Ay, Dios santo, qué lucha. Se te chispoteó, Marcelo. Se me chifoteo nomás, sin querer, pues. Y ahora las disculpas como siempre dijiste, ¿verdad? ¿Así hizo? Sí, no, el club amigo. No, por eso digo, pedí disculpas por lo que dijiste por los Zulana, ¿verdad? Sí, siempre pido disculpas. Sí, pide disculpas, Marcelo. Olele, hola, la, el uso de Olimpia no se va. Qué fala que no sé, es increíble. ¿Cuándo vos te fuiste a la olla, Marcelo? Me fui a ver a Maná. ¿Eh? ¿Te fuiste a ver a Maná? Ya me fui a ver a Maná. ¿Y gritaste ahí como uno más, peo? Claro. ¿Cantaste ahí, bailaste, peo? ¿Qué te decía la gente en la olla cuando te vio? ¿El público en general sobre Maná? No me vio el público sobre la. Estuve en un palco que me fue prestado por un amigo cerrista. Ah, por un amigo cerrista. ¿Quién es tu amigo cerrista? Ah, tengo varios. ¿Quién te invitó al palco en Cerro? Tengo varios amigos cerristas. Y Maná, ¿qué te representó Maná en tu mente? ¿Qué? Maná, que representaba, por eso te fuiste, te invitaron. La primera vez que visitaste la nueva olla. Me gusta Maná, me encanta Maná, realmente me gustan mucho sus canciones. Y con relación a la primera vez que te iba a Cancha Cerro. Primera vez que estuve en la olla, la verdad que es espectacular la cancha. Realmente un lujo para la ciudad de Asunción, la cancha de Cerro, realmente espectacular. ¿El mejor estadio del país hoy es? Sí, es el mejor estadio del país. Ahora están poniendo todas las luces LED y completito el estadio de Cerro. Sí. Ya tuvo una final sudamericana, ¿verdad? Sí, claro. Ahí se jugó. Sí. Y bueno, Marcelo, entonces Prato es tu problema. No es mi problema, no. Un día lo voy a conocer y le voy a dar un abrazo, pero... Le va a dar un abrazo a Prato. Realmente hay momentos y momentos los clubes, ¿verdad? Y me llamó la atención esa contratación, ¿verdad? Y a vos te llamó la atención, pero si justifica vas a decir, me equivoqué, cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Sí, así mismo. ¿Quién canta ese tema, Marcelo? Maná, creo. ¿Cómo que va a ser Maná? Palito Ortega. Yo me equivoqué. Palito Ortega. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Yo me equivoqué. Pero Palito Ortega no es más de mi época, Arturo. Palito Ortega no es más de mi época. Sí, ya entiendo, pero sí tampoco sos un pendejo, Marcelo, ¿eh? Y no, 58. Y bueno, no, es que es Empleadito de Juan Ángel Naput. 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 Ay, qué recuerdo. ¿Te acordás cuando dijiste vos que va a hacer un nuevo estadio de la Olimpia? ¿Te acordás? Sí, hasta ahora tiene la maqueta. ¿Y quieren hacer un nuevo estadio en Olimpia? ¿Quiere hacer Cardona? Y sí, yo estoy seguro que es el mejor negocio que hay. Hacer un estadio moderno con shopping center, con todo el mejor negocio que hay. Olimpia tiene una ubicación geográfica fantástica. Sí, vos me acuerdo que vos tenías la proyección ahí. Pero a vos te trataban, ¿te acordás? ¿De dónde salió Marcelo? Y me dijo, ¿qué patina? ¿Te acordás? Sí, recuerdo. Y otro que tiene tu rasgo así también de patinaje sobre el me parece que es Miguel Cardona. Porque era un tipo muy inteligente. Yo no estoy diciendo que ustedes no son inteligentes. Lo que digo es patinaje cuando mío se le va. Ahí sí. Son personalidades tendientes a la bipolaridad. No, pero yo lo digo con mucho respeto. Mira que yo le dije a Miguel Cardona que mañana lo vamos a entrevistar, que tenía que ser medio para tomar Olimpia con todo vos. Hubo personajes en Olimpia. Vos, Miguel Cardona, en el buen sentido, por ejemplo, Marcelo. Sí, así mismo. No son presidentes Miguel es un tipo
muy sacrificado en el club, su trabajo es fantástico. Le comunico al señor Maximiliano Biancucci que hasta diciembre no va a jugar en el Club Olimpia. Y le comunico al señor Regis Márquez que a partir de ahora es persona no grata en el Club Olimpia. Brasilero, bandeirante, estafador. Pero después solucionaron todo, yo le pediste disculpas, Marcelo. Yo le pedí disculpas a Regis, es más, estuvo su cumpleaños, hace poco me invitó y fui. Todo como consecuencia de la pasión llamada fútbol, ¿no? La pasión que se llama fútbol. Así es, así es. Gumarelo, no rompa las pelotas, que la Libertadores se mira y no se toca. ¿Tu registro de voz qué tal, Marcelo? Me echaron del coro en primer grado a mí. ¿Te echaron del coro en qué? En el Inter. Pero en escuchaste, el primer grado me echaron del coro. Escuchá, Marcelo, escuchá tu voz. Gumarelo, no rompa las pelotas, que la Libertadores se mira y no se toca. Y cuando iba a volver tu mamá te dijo, cuidadito Marcelo, te dijo tu mamá, ¿es verdad o mentira? Ni intentes llegar a la presidencia de la Olimpia y candidatarte. Y me hizo un ataque de llanto y de nervios terribles. Yo sé que tu mamá te dijo, cuidadito con meterte, ¿es verdad o mentira? Sí, es verdad, es verdad. Fue determinante. Determinante. Porque te dijo, en un tono no muy, se entendió, ¿verdad? Sí, así fue, Arturo, así fue. Así fue. Bueno, Marcelo, que más en esta charla recordando viejos tiempos, pasado, presente, vos como para cerrar, ¿cómo ves el tema de este Olimpia? ¿Qué es lo imperioso, si no podés repetir? Yo veo bien al Olimpia, Otto respira olimpismo y todos los muchachos que están con él. Lo único que yo les sugiero es que no se dejen presionar por la hinchada. La hinchada va a silbar y vamos a perder, la hinchada va a silbar y vamos a perder, y la hinchada va a silbar, pero tienen que jugar lo que tienen que jugar para ser exportados después, ¿verdad? Y Derby tiene que jugar, y Almeida tiene que jugar, y Prato tendrá que jugar también. Y bueno, Perana, pues Carlos Quise. Derlis, ¿cómo ves el caso de Derlis? Porque su contrato termina, Marcelo. Y está Derlis, está Almeida, está... No, Derlis González termina su contrato en diciembre, queda libre de Olimpia. ¿Cómo lo ves? El caso de Derlis, probablemente el más afamado, el de mayor cotización, se llama Derlis González en Olimpia. Sí, y termina contrato, digamos, pero no tenemos nada más que hacer, ¿verdad? No sé cómo es el contractual, no sé cómo funciona contractualmente, que Olimpia recibe algo por la venta, no recibe nada, no sé cómo funciona. No. ¿Pero vos querés que tiene que quedarse? ¿Hacer el esfuerzo? Y depende de los precios, ¿verdad? Porque si son precios locos, no hay nada que hacer, hay que hacer una fiesta de despedida y que se vaya. Si los precios para que se quede son locos, hay que hacer una fiesta de despedida y que se vaya. Claro, como rindiendo un homenaje diciéndole, si los precios son altos, hasta aquí llegamos. Claro. ¿Cómo estaría oírte cantar? Vos no cantás más, Marcelo. Estoy desafilado, Arturo, me echaron el primer grado del coro. Cantala, po, Marcelo, te pido bien para renovar el stock. ¿Qué querés cantar, Marcelo? Sí, señores, yo soy de Olimpia, y sí, señores, de corazón, porque este año 2024 seremos campeones. Un abrazo, Marcelo. Un abrazo, Arturo, te quiero mucho. Adiós, Marcelo Recata. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida y diseñamos productos financieros como créditos. Frases de colección. Primera vez que la olla, la verdad que es espectacular la cancha. Realmente un lujo para la ciudad de Asunción, la cancha de Cerro. Realmente espectacular. ¿El mejor estadio del país hoy es? Sí, es el mejor estadio del país. Frases de colección. Sí, señores, yo soy de Olimpia, y sí, señores, de corazón, porque este año 2024 seremos campeones. Un abrazo, Arturo, te quiero mucho. Y
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad. Y Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 37 grados. El comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, afirmó que no tiene nada concreto sobre el vínculo de policías en el actistas de Ciudad del Este del departamento de Alto Paraná. Un suboficial inspector fue puesto a disposición de asuntos internos por el caso. El mismo aseguró que si un personal o más están involucrados en hechos punibles, serán dados de baja y puestos a disposición del Ministerio Público. A través de un comunicado divulgado este miércoles, la Senatur confirmó haber tomado conocimiento sobre empresas que se encuentran ofreciendo paquetes turísticos a través de las redes sociales, pese a no estar habilitadas. Desde Senatur instan a la ciudadanía a tomar los recaudos correspondientes a fin de evitar situaciones que posteriormente acarreen alguna dificultad al momento de contratar paquetes de viajes, como un eventual incumplimiento de la empresa. Aviso meteorológico para el norte y este de la región oriental. Serían afectados el norte de Concepción, centro y norte de San Pedro, Amambay, centro y oeste de Canindeyú. Para estas zonas se anuncian lluvias con tormentas eléctricas